Pop y Muerte es un podcast 100% independiente, que depende del apoyo de sus suscriptores. Entra en patreon.com/popymuerte y hazte mecenas. Pop y Muerte. Necrofilia, yonkis imberbes, leches en coche y unos fans dementes, vómitos, disparos, caras verdes, la sobra de Yancutis no lamentes, socios del club de los 27, acordes y canciones deprimentes, el padre de Amy, Janis, GBC, el martillo de Marvin, la fuca de Kurt, el siniestro de Alicia, Tupac contra Vic, el disco arriba. Pam. Buenísimas noticias, Kiko Amat. Cuéntame, Javi Llega. Estoy muy contento, muy excitado por múltiples razones. Vale. La primera es porque esta mesa está acabada, por fin. ¿Sólida? Es sólida. Sólido nogal. Se ha acabado esta mañana. Pino gallego. Segundo- Bueno, no, en realidad es conglomerado y qué asco, ¿no? Pero Sí, segundo, porque venimos no pego. venimos a hablar de criminalidad local, que es uno de los capítulos que más ganas le tenía. Y tercero, porque justo en criminalidad... puedes decir exactamente lo que le acabas de comentar a nuestra oyente Nuria. Lo cuento. Cuéntalo directamente ya. Que a la gente. el criminalidad local, gente, van a ser 2 volúmenes, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta de que los crímenes propios no caben en... Bueno, para ser más exactos, los crímenes propios de Kiko Amat no caben en un solo capítulo. Con lo cual, yo voy a hablar hoy de criminalidad local ripolletense, de familiares criminales y experiencias mías, personas con criminales. Y en el siguiente capítulo yo hablaré de mi experiencia criminal con mis amigos. Kiko va a hablar full criminalidad. No he tenido que documentarme, vamos a decirlo así. Tío, es claramente la diferencia entre los nacidos en los 70 y en los 80 es un capítulo. Total. ¿Sabes? Los nacidos en los 90 claramente sería medio capítulo y los nacidos en los 2000 es cibercrimen solo, Absolutamente. ¿sabes? Vale, y luego la tercera cosa es que está mi amigo Ángel Martínez, que ha venido hoy al capítulo de criminalidad local, y lo recordaréis porque el día de locura es la única nota de voz de mis amigos que puso cordura y dijo, igual te está pasando los límites del humor por los cojones. Muy bien. Y me encantó. Vale. Vale. Y yo quiero dedicar este capítulo a mi vieja amiga Clara Duc, que está aquí entre la audiencia. Por favor, un aplauso. Un aplauso para Clara. Me hace mucha ilusión que esté aquí. Y ya le puedes chutar el primer bloque. A muerte, Claro ¿vale? que sí. Vale, entonces, en mi primer bloque de criminalidad local ripolletense, voy a hablar de 2 asesinatos, ¿vale? Dos asesinatos ocurridos en Ripollet. El primero es súper bajonero, porque es hardcore, tío, es chungo y es duro. Y por eso es el primero. Y el segundo es diferente, quizá porque hace más tiempo, pero tiene algunas conexiones, ¿vale? Con lo cual voy un poco a saco y no os preocupéis, no sufráis. Bueno, vais a sufrir, pero nos reiremos después, ¿vale? No os preocupéis. Algún día nos reiremos de esto, ¿no? Está difícil, ¿eh? Cuando te lo cuente vas a flipar. Vale, y os vengo a hablar del caso Mahores, tío, que es un asesinato que pasó en Ripollet, no solo en mi pueblo, sino en mi barrio. No solo en mi barrio, sino 2 números más allá de la puerta de casa de mis padres. Si yo vivo en el 120, esto pasó en el 126, creo que es. Y es un suceso que tuvo lugar, como os digo, en el barrio de Can Mas, que es mi barrio. Y lo que sucedió es que la noche del 1 de noviembre del 2008, celebrándose en ese momento Halloween, 2008, cuando Halloween todavía perdía con la castañada. O sea, en esa época todavía no ganaba como ahora, que ya es o sea, eran unos pocos, ¿no?, los que celebraban Halloween. Se encuentra el cuerpo de María Dolores Ramírez Alonso, de 14 años, tirada en un descampado, ¿vale? El descampado está entre el polígono de Cadesbank, que es el polígono donde yo me pasé prácticamente media adolescencia ensayando con mi primer grupo, donde estaba la fábrica, la carpintería del padre de mi amigo Johnny, y la comisaría de los Mossos de Escuadra, que llevaba apenas hecha 2 años. Creo que fue en 2006 cuando los Mossos llegaron a Ripollet, más o menos, y en 2008 la comisaría era algo prácticamente nuevo. Aparece el cuerpo de Mahores, que es como la llamaban sus allegados, con vida, pero agonizando, ¿vale? Le han dado una paliza brutal y está prácticamente degollada. Terrible. Los sanitarios que llegan tratan de salvarle la vida a la niña, pero no lo consiguen, y muere incluso antes de ser trasladada a un centro hospitalario. Spoiler, un centro hospitalario que no es de Ripollet, porque no tenemos un puto hospital, el de Sabadell, a pesar de que llevamos años reivindicando, por favor, que queremos un puto hospital en el pueblo. Pero es que estáis más allá de la salvación, Ripollet. ¿Para qué meter un hospital? Sería una pérdida. Ahora que dices eso de la
tirar los recursos, Ahora, claramente. ahora que dices eso de la salvación, no sé si alguien más de la sala lo ha visto, pero cuando he llegado a la sala, justo en la puerta de enfrente de la sala había una máquina de desatranques, porque alguien vino ayer aquí, un artista. ¿Lo has visto tú? Sí, pero es que se llama Desatranques ¡Mesías! Mesías. O sea, y me he Me ha imaginado. flipado. Me he imaginado- A ese, perdona, ese es el que voy a llamar yo. No, no, O sea, yo me imagino que si le he mis hecho- hijos me embozan el váter, no voy a llamar a cualquier profeta. Le- Voy a llamar al Mesías. No, y le he dicho. Quiero el mejor. Yo me imagino que yo le voy a hecho, troncho, levántate y camina. Mierda, Me levántate y encanta, anda, ¿sabes? Me Me ha encanta. flipado. Me encanta. Si tienen merch, hay que llamar al tío ese. Si tienen merch, camiseta de Desatranques Total, Mesías. Mesías. Y luego me gusta Que mucho. nos patrocine. Me gusta mucho que me han dicho que ayer hubo como algo artístico aquí, como de artistas, y la mierda era de un artista. O sea, los Algo artistas. artístico de artistas y la mierda de artistas. Es decir, que los artistas, por muy finos que parezcan, cagan ñordos enormes. O sea, que Vale. atrancan. Total, ¿sabes? total. Bueno, en fin, perdón. Volvemos. Bueno, es la dieta rica en muesli, creo, ¿no? Total. Supongo mucha fibra. Total. Mucha fibra. Y gotas Si de. solo comieran kebab y yonquilatas, no habría ningún problema. Cagarían increíble. Si llevaran mi dieta, no, nada de esto habría pasado. Muesli y gotas de pintura. Total, total. Vale, volvemos muy serios otra vez, ¿vale? Lo que os decía, antes ni siquiera de llegar al hospital de Sabadell, consiguen reanimarla y la chica muere en el puto suelo del descampado, ¿vale? Cursaba segundo de la ESO en el IES Can Mas, que en ese momento era un instituto también relativamente nuevo, era el tercer instituto que habían hecho un poco más arriba de mi barrio, ¿vale? Encima, al lado de la casa del Raúl Burgos. Esa misma tarde-noche, Sergio y Luis, de 15 y 14 años, que también eran estudiantes del mismo instituto, habían bajado, esto lo tengo que decir, lo siento mucho, de la zona más o menos cool y de casas adosadas de Ripollet al barrio más humilde del pueblo, que es donde vivíamos, la Maures y yo, junto con, un poco con tu barrio, Ángel, el del Puente, que también es... Bueno, el tuyo es más mierda que el mío, claramente. O sea, a los de mi barrio nos daba asco el tu barrio, ¿sabes? O sea, nos queríamos Hollywood realmente, comparado con el tuyo. Pero He de esto es- avisar a los de Ripollet que esto no es una charla de Sí, bar. perdón, no perdón. podéis interpelaros. Sí, tengo- ¿vale? tienes razón. Estamos haciendo un podcast Total, profesional, es verdad, es ¿vale? verdad. Pero que estoy tan metido No en estáis esto- delante de la tasca de Lo que quería decir que la esto- churrería, de la churre, Lo ¿vale? lo que quiero decir es que a pesar de que en Ripollet pues, la diferencia entre clases sociales igual no es tan acentuada como podría pasar en una ciudad como Barcelona, estos dos chavales bajaron de la zona más o menos alta al barrio uno de los más humildes, por lo menos, a este lado del puente. Me gustaría ver la zona alta de Ripollet, pero nada más. Solo Bueno. verla, solo verla para Bueno. ver, para comparar. Digo, Es una zona que no está mal del todo, te llevaré a dar un paseo. el real estate. No hay bares. Hay un real estate flipante, Total. ¿no? No hay bares. Primo real estate. Total. Y bajan a la zona, o como insisto, a casa de Maores, ¿vale? Pican a su casa y la hacen bajar. Bajan bata y en pijama, creo recordar, y se la llevan al descampado. Aquí entendemos que la chica confía en ellos, es decir, es capaz de bajar en zapatillas y irse con ellos a donde ellos le piden, ¿vale? La problemática entre Sergio, que es el más chungo de estos dos, de estos Dylan y ¿cómo era? Dylan y Klebold, ¿era como? Los de los Columbine, son un poco de estos... Harris y Klebold. Harris y Klebold. Lo que ha pasado entre Sergio y Maores es que se habían besado ese mismo día. Se habían besado en un banco y ella había hecho una publicación al respecto, no exactamente explicando lo que había pasado, pero sí una publicación romántica que podía dar a entender lo que había sucedido en su perfil de Fotolog. De ahí que algún iluminado periodista español de 2008 dijera el asesinato de Fotolog, ¿vale? O sea, que le pusiera ese nombre al asesinato de Maores porque tuvo que ver a raíz de una publicación en Fotolog. Para los muy jóvenes, Fotolog era el Instagram de hace 16 años, ¿no? De hace 20 años casi. Lo que se cree que pasa en el descampado es que discuten y Sergio la golpea brutalmente con un bastón de senderismo hasta romperla y que después la degolla con una navaja, objeto cortante que nunca llega a aparecer, ¿vale? Por si no fuera poco, la dejan gravemente herida y agonizando, que esto es una de las cosas más terribles de todo lo que sucedió, ¿no? Son una de las cosas que más yo creo alarmó a toda la gente del barrio. Recuerdo a mi padre hablando con colegas en los bares de esto, que era en plan... O sea, estuvieron a tiempo de llamar. No la mataron, la dejaron viva, ¿no? Era en plan... Es terrible porque hay un segundo crimen, ¿no? O sea, la intentas matar y luego la dejas que se muera, ¿no? Esto me parece todavía más chungo, ¿no? Es doblemente chungo. Esto es heavy metal porque al día siguiente Sergio, que es el autor material
del crimen y Luis, que es el cooperador necesario, esto lo dicen los jueces, madrugan y se van a jugar un partido de fútbol con el equipo del pueblo al que pertenecían. Y juegan tranquilamente, están en los vestuarios y se comportan de forma completamente normal después de haber hecho esta aberración, ¿vale? Al poco serían arrestados e iniciarían, sobre todo Sergio, algunas artimañas de defensa jurídica, como que, pues yo qué sé, pues como que tenía una enfermedad mental, que oía voces y la mítica implicación de un tercer autor del asesinato, que era un tal Abel, ¿vale? Los peritos judiciales, por supuesto, consideran que son totalmente no creíbles estas exposiciones, ninguna de las excusas son válidas y son condenados a 5 años de internamiento en centro de menores y 3 años posteriores de libertad vigilada, además de una indemnización económica para la familia, ¿vale? Esto es un poco lo que sucede con este crimen, que es uno de los asesinatos, si no el único de los últimos años, realmente grave, heavy, que no ha pasado desapercibido y que trascendió realmente a los medios nacionales. Debajo de casa de mis padres estaban todas Solo las... salís con crimen, Ripollet. Total. Hay que matar a alguien para salir en el Telenoticias, quiero decir. Sí, total. Bueno, no hay otro logro. Bueno, plantaciones de marihuana gigantescas. Bueno, sigue siendo hemos salido mucho por eso. Sigue siendo crimen, perdona. Sí. No hemos salido por nada más. Bueno, una vez salimos en las noticias porque la bibliotecaria de Ripo lanzó una campaña, y todo el mundo la siguió en Cataluña, que era de rescatemos los libros robados de la biblioteca. Me encanta. No, hizo carteles de se busca el Señor de los Anillos. Esto es y los colgó por todo el pueblo. Es como increíblemente guay y chungo a la vez. O sea, son ladrones, pero robaron libros. O sea, es guapísimo. Es alucinante. En el próximo capítulo explicaré cuando yo robaba en la biblioteca. Vale. Pero eso es otro tema. Vale, solo deciros que esto fue terrible. ¿Y qué pasó? Obviamente en un pueblo como Ripollet, con un perfil working class prácticamente del 100% de la población y en muchos casos con un nivel cultural bajo por de donde venimos todos, se crearon rumores, tío. Hubo la doble R, que son Riporrumores. La RR, ¿vale? El primer rumor es darle mucha coba a lo del tercer participante que dijo el chaval, ¿no? Ese tal Abel. A partir de entonces, todas las personas que se llamaban Abel en Ripollet se les miraban asesino. Muy sospechosamente. O sea, llamarte Abel en 2008 fue una condena. Fue una condena. En cambio, Caín no. O sea, tú te llamabas Caín. Iba súper guay. Aunque llevaras la marca, ¿eh? Total. La marca de verdad. Pero los Abeles eran en plan, ¿qué estabas haciendo el día de Halloween? Claro, Abel. La noche de autos. Abel. Si es que es tu verdadero nombre, ¿no? Y el segundo fue, como también muy heavy, el de una posible agresión sexual, que todos los peritos y todo el mundo dijo que no fue el caso. Fue realmente una brutal paliza sin más. Y tercero, que es el que más me gusta y es el que esperaba que pasara, es el de ritual satánico. ¡Hombre, o sea, cómo no! En Ripo alguien dijo, ¿Cómo no? estos lo han hecho unos chicos jóvenes, seguro que les gustaba Metallica. Lo hablamos el último día con Pop y Pedofilia. Pánico al ritual satánico. Y la verdad es que los chavales les gustaba el Tectonic y llevaban el pelo como Pánico al ritual satánico son las mismas siglas que Radio Primavera Sound, ¿eh? Si te fijas. Acabo de... O sea, si lo desordenas... RPS. Ritual pánico satánico. Tienes que desordenarlo un poco. Me encanta mucho. Es un poco eso. Es un poco ir a casa, no podía no decirlo. a la casa de Satán. Y pues esto sería el caso este que os digo, que pasó hace, creo que son hace 18 años ya. Los tipos salieron o sea, creo que se volvió a recuperar testimonios de la madre de Mahores en 2016, que creo que es cuando los culpables quedaron en libertad absoluta y se volvió como a recuperar un poco, pero allí se quedó en la memoria trágica del pueblo. Deciros muy rápido que buscando información de este asesinato para traeroslo hoy, he encontrado una cosa guapísima, increíble, y que sucedió 150 años antes justo del asesinato de Mahores, ¿vale? En el 1858, y es lo que se conoce como el romance o la copla del asesinato del alcalde de Ripollet, ¿vale? O sea, en 1858... Sí, esto es increíble. O sea, no sé si lo sabéis, pero... Se han cambiado las tornas, ¿eh? En este capítulo has leído tú los libros. He leído yo un montón, tío. No sé si yo no era ultra consciente de esto, pero me ha parecido súper guapo. El homicidio que hubo en Ripollet, se llegaron a hacer coplas, tío. Coplas o romansos en catalán, que eran canciones de alguna forma, relatos que se publicaban en pliegos sueltos, acompañados de grabados de dibujos de la época. Y lo que sucedió aquí básicamente es que el 3 o 4 de septiembre, porque no queda claro entre todos los medios que lo describen, el 3 o 4 de septiembre del 1858, a las 6:30 de la mañana, Francisco Vilaró, de 60 años, puto campesino y notorio malandro de Barberà del Vallès,
fuck you Barberá, auspiciado por Juan Bordás, puto carnicero de mierda de Moncada, fuck you Moncada, asesinó al honorable alcalde José Cot en la misma villa de Ripollet. O sea, vinieron a nuestro puto pueblo a matarnos al puto alcalde. Desvergüenza. ¿Vale? El 15 de septiembre, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Francesc Vilaró y a Joan Bordás como posibles autores del asesinato, y estas detenciones se ampliarían el 27 del mismo mes con 7 personas más. Entre ellas, los compañeros de la cuadrilla de malhechores que capitaneaba Bordás y que, según notas encontradas en los archivos del Ayuntamiento de Ripo, Moncada y Barberá, eran el terror de la gente del Vallés Occidental. Tenían acojonada a toda la comarca y no se atrevían a denunciarlos del miedo que les daban esta panda, ¿vale? Fueron juzgados en medio de una grandísima expectación aquí en Barna y condenados a muerte. Vilaró como autor material y Bordás a cadena perpetua con incautación de todos sus bienes como inductor del crimen, ¿vale? El resto de la cuadrilla se salvaría al no poder demostrar su participación. Lo que más me flipa de todo, tío, es lo que os voy a decir ahora. El gobierno militar en ese momento ordenó a todos los carpinteros de Ripollet que se pusieran a currar en un patíbulo. Muy bien. Esto me flipa. Eficiencia ripolletense. ¿sabes? Mi tío Levantaron un cadalso en 5 minutos. Claro, mi tío Pepe y Por otra cosa no, ¿eh? Es guapísimo. Pero para esto. levantar un cadalso... O sea, mi tío Pepe y el padre del Johnny hubieran tenido que dejar los muebles de cocina para hacer un patíbulo. Esto es Guau, guapísimo. muy guapo. Esto es increíble. Y lo levantaron con urgencia en el Masot, ¿vale? Al fin de ejecutar la sentencia que había declarado el juez, ¿vale? Y finalmente, el 29 de septiembre de 1858, Vilaró es ejecutado a las 10 de la mañana mediante garrote vil delante de todo el mundo en el pueblo, ¿vale? Entonces déjame solo leerte un trocito de la noticia, tío, porque en el 1858 se escribía increíble para cualquier cosa, ¿vale? No se lee muy bien, pero es chulísimo. Un tono taurino, ¿no? Total, dice Barcelona, 19 de octubre. A la hora prefijada fue ayer puesto en capilla en el vecino pueblo de Ripollet el desventurado Francisco Vilaró, que hoy a las 12 del día debe expiar su crimen en afrentoso patíbulo. Me encanta. Me flipa afrentoso. ¿Sabes que yo utilizo afrentoso? Afrentoso bastante? es muy buena palabra, tío. En afrentoso patíbulo. Es el último tío que utiliza afrentoso. en Bueno, conversación. desde 1858. Queda un Bien, tío que todavía lo utiliza. Exacto. O En el sea, bar. hay gente que hace 150 años estaría orgullosa de ti. Total. No, lo considerarían normal. Pensarían que es conversación correcto, normal. pero dirían, Es ahora que es excepcional. Total, dirían, bueno, un tío más, ¿no? Con dibujos muy extraños en el cuerpo, pero un tío normal. Tal vez ¿no? maorí, pero... Exacto. Vale, afrentoso patíbulo. La circunstancia de ser el reo persona muy conocida, el de ser el reo persona muy conocida y bien relacionada, tanto en el citado pueblo como en los demás del contorno, han aumentado el natural horror que la aplicación terrible pero justa del fallo del Consejo del Consejo de Guerra debía ocasionar. También él, esto me encanta que utilicen el artículo él, también el Juan Bordás, que debe presenciar, esto es guapísimo, que debe presenciar la ejecución, es persona muy conocida. O sea, obligaron al Bordás a estar delante viendo cómo mataban en garrote a su compi. Y para acabar, es que esto es lo peor de todo. No es que solo fuera un asqueroso de Moncada incitando a un asqueroso de Barberá a matar a un tío ultra guay de Ripollet. Es que, según los datos que arroja el proceso, fue él, Juan Bordás, quien mediante la miserable cantidad de 40 duros indujo a Vilaró a que cometiera el homicidio. Guau, 40 un sicario, además era un duros. sicario, como pagado, 40 muy mal, por 40 duros, tío. Yo te voy a hablar de lo que Morrissey define en su autobiografía como el deporte de la cleptomanía, ¿vale? Por eso he traído varios libros temáticos que ilustran mi carrera criminal. Entonces hay varios de jóvenes rebeldes y trifulcas y zapatistas callejeras, y hay uno que es de League of Gentlemen, que es un caper inglés, luego se hizo una peli muy chula, sobre un robo perfecto, ¿vale? Con preparación bélica. O sea, se preparan una táctica para robar un banco, pero como reclutan a soldados. Es la típica peli que van reclutando a peñas. Ah, qué guapo. En plan Los Ocho Magníficos, Me etcétera. encanta. ¿Vale? Entonces, empecemos por decir que hace 20 años, cuando vivía en Londres, no te rías, Es que ya me hace gracia. fui miembro de una organización criminal, ¿vale? Ya sé lo que vas a explicar. Solo lo puedo decir de Era esta una manera. puta organización criminal. No es una organización criminal, sin lugar a dudas. No es algo de lo que estés súper orgulloso, ¿vale? Pero tampoco tienes que particularmente orgulloso, pero he venido aquí a confesarme. Como le dije a Benje el otro día, en una frase que le gustó mucho, la confesión, como sabían bien los romanos, solo tiene sentido si es pública. Si no, se llama secreto. ¿Vale? O sea, la confesión solo tiene sentido si la haces con gente delante. De la misma manera que la vergüenza solo tiene sentido si es profunda. Si sientes un poquito de vergüenza por tus actos, no sirve para nada. Tienes que sentir la mayor vergüenza posible. Vale, pues yo vengo aquí a confesar los actos criminales de esta organización. Primero, antecedentes.
O sea, Primero, han prescrito. Sí, esto te lo contaré luego, lo de la prescripción te lo contaré luego. O sea, en 1982 yo entré en lo que he buscado, causas de la cleptomanía infantil. Y yo venía de lo que, entre comillas, se define como un entorno familiar inestable, con divorcio de los padres. Mis padres no se habían divorciado, pero eran protodivorciables. O sea, parecían el tipo de peña que tendría que haber divorciado. Y eso me generó un estrés, ansiedad. Todo esto según Internet. O sea, legitima mi criminalidad a tope Internet, porque el robo se convierte en un mecanismo para aliviar la tensión y ansiedad. O sea, el mundo me hizo así. Eso para empezar. Segundo, yo estaba rebotado, ¿vale? O sea, tenía lo que los ingleses definen como issues. Tenía issues, numerosos issues, con el mundo, con mi familia, con mi inoperancia atlética, con el desinterés del sexo opuesto. O sea, tenía issues que se me iban acumulando a los 12, 13 años, ¿vale? Tu inoperancia atlética, de ahí el deporte del robo, ¿no? El honrado gremio del robo. Además, era pobre y, por ser pobre, quería cosas. O sea, yo tracé una simple ecuación que era: quiero cosas porque no puedo tenerlas. De una simplicidad apabullante. O sea, ¿por qué aquel tiene unas Converse tal y yo no tengo esas Converse? Para mí era injusticia palmaria. O sea, ¿por qué no lo tengo? ¿Vale? Es verdad que primero quieres... O sea, hay dos niveles, que es quiero unas Converse como esas y luego empiezas a decir... Quiero esas. Total. En concreto, total. las como siempre lees mi mente. Pues vamos a ello, poco a poco. Todo eso para decir que en la pubertad y adolescencia ya afanaba todo lo que no estuviera remachado al suelo, allá por donde pasaba. O sea, y luego hay curros, mis primeros curros, Insti. O sea, yo escogía dos cosas: o destrucción insensata de propiedad privada o pillaje loquísimo. No podía dejar las cosas como estaban al entrar en un aula, ¿vale? Total. O destrozaba todo o me lo llevaba todo. Eso quiere decir que al principio te empiezas a llevar suministros usables, ¿vale? En los curros que tal, y luego te empiezas a llevar cualquier tontería. Total. Todo lo que ves. Teléfonos de curro, pero ¿para qué quería un teléfono si no me lo podía conectar en casa? ¿Sabes? Total. Eran teléfonos comerciales. Ahora voy a pasar por encima. Todo esto me llevó a varias situaciones bochornosas, ¿vale? Las he definido como the shame, que todavía ahora me levanto medio sudando en mitad de la noche. Las voy a decir súper rápido, pero son dos ejemplos de muchísimos. Uno, trabajaba en un camping que se llamaba La Ballena Alegre y un día entró por la puerta un pavo, tío, como desastrado y un poco beatnik, que llevaba unos zapatos mod flipantes. Y yo pensé, este es el típico desubicado que se ha comprado unos zapatos, que se ha ido a Londres a comprarse unos zapatos, los ha traído aquí y no sabe lo que tiene. ¿Vale? Vale. Bueno, me esperé a que cayera la noche, como buen ladrón, y me acerqué a su tienda, robé sus zapatos. A la mañana siguiente, cuando le vi con chanclas por el camping y vi a todos sus amigos mods, vi que le había robado a un camarada de Subcultura. Y me había quedado sus zapatos. Vale. Que ya casi nunca pude llevar por el oprobio, Claro. ¿sabes? Porque cada vez que me los ponía me decían... La talla, me hablaban. La talla era buena. Porque La talla era exacta. Me hubiera encantado que te hubieran ido súper Supergrandes. grandes. Como el actor secundario Bob. No, o como un pachuco de esos, ¿no? De América Latina. Qué guapos, vale. tío. Y el segundo, que milité, y esto de verdad, no en Subcultura, sino en la Anti-Nazi League, la organización antinazi con la sede en Brixton. Y a los pocos días de estar ahí, me empecé a llevar merch de una forma completamente descabellada. Vale, esto es terrible. No, pero te lo juro que no me hace ni gracia. Pero era una organización non-profit. En mi descargo solo puedo decir una cosa, que es que no vendí nada. Todos mis amigos llevaban merch de Anti-Nazi League. Cuando volví a Barcelona, mi viejo iba con la camiseta de la Anti-Nazi League. Claro, los trapos de casa eran camisetas. Y chapas, o sea, tuve chapas de la Anti-Nazi League durante 20 años. Todo el mundo las llevaba. Aparte eran muy guapas, porque eran unemployed against the Nazis. O sea, eran parados contra los nazis. Era muy guapo. Se me ha ocurrido, guapo. o sea, Era muy guapo, pero no me pertenecía, ¿vale? Era de otra persona. Bueno, era de una organización que luchaba contra el nazismo. Pero cuando has dicho eso, me ha encantado la idea. Es decir, si el nazismo triunfa, podemos trazar el triunfo del nazismo a mis robos en la Claro, Anti-Nazi League. es que yo estaba pensando... ¿De quién fue culpa? De Kiko. Del chorizo ese, tío. Pero es que yo estaba pensando que hubiera molado un montón que te hubieras llevado hubieras robado el trozos de merch donde pone anti y que todos fueran nazi. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que él se hubiera llevado trozos de pegatinas y ponía Nazi League. Nazi League. O sea, que es todavía peor. Para putear, ¿no? ni puedo imaginar el contexto en el que alguien haría algo así, Benja, pero guay. No, pero es divertidísimo. Pero divertido o sea, es. peña con un agujero en la camiseta Total. que pone Nazi League. Total, para joder, ¿no? Vale. Entonces, la escalada de mi carrera, la cumbre de mi carrera delictiva es en 1998, cuando entré inopinadamente a trabajar
para una tienda de segunda mano de discos del Soho que se llama Reckless Records en Berwick Street. Berwick Street es la calle que hizo famoso el segundo puto LP de Oasis, ¿no? Donde se ve Selectadís, tal. Pues Reckless está creo que se ve un poco el loguillo ahí al fondo. Pensaba que es decir, se me ve un poco en la portada. No, pero podría simularlo y se lo creería alguien porque eran las mismas fechas, claro, cuando tío. yo estaba allí. Y entonces al principio yo era part-timer, ¿vale? O sea, solo hacía faenas pesadas, pues yo que sé, me encargaba de traer los tés a la gente, era humillado por mi uso limitado del idioma inglés, y yo qué sé, y reponía discos en las cubetas, etc. Y entonces, al cabo de un tiempo, me hicieron, como hablaba inglés y tal, me hicieron buyer. Buyer, os explico muy rápido el sistema. Te venía un tío con sus discos, ¿vale? Te venía un tío con 50 discos. Entonces, tú veías los 50, tal, los mirabas, hacías una estimación del coste de venta al público, ¿vale? Pues este valdría 10, este tal, tenías un sistema, ¿eh? Hostia, qué buen culo para ti eso. Informatizado, me encanta. Bueno, al final me los aprendí, tal. Entonces calculabas, le dabas el 30% al cliente y registrabas... Los has vendido tú, ¿vale? Sí. Y le dabas el 30% y registrabas aquellos 50 discos, pues ponías batch número tal, 324, vendedor, Benja Villegas, calle, fla, Ripollet. ¿Cuántos LPs hay? Pues 50, no sé cuántos, 35 libras. Con tu dirección, ya he dicho, y comprador Kikomat, ¿no? Aparecía mi nombre. Claro. Entonces, quiero dejar claro que no me convertí en el Harvey Keitel de teniente corrupto a los 2 segundos. O sea, al principio iba en completa babia, mientras a mi alrededor se desarrollaban escenarios dignos de uno de los nuestros. O sea, claro. a la que yo me volvía, había gente sacando cosas por la puerta atrás. O sea, no daba tiempo a registrarlo porque entraban y salían por la puerta trasera. Y mirándote haciendo... Y aún gracias que no quemaron el sitio para cobrar la aseguranza, ¿sabes? Todo esto fue así, yo un poco en babia, hasta el día que mi amigo Paul Malone, al cual tendríamos que dedicarle un capítulo solo para él, Paul Malone. Me llevó a Paul Malone. Paul Malone. Era de Limerick, sí, Paul Malone. Y me llevó aparte y allí descubrí la razón de los cuchicheos constantes, que cada vez que me giraba se oía como como si hubiera una espita de gas suelta, ¿sabes? Vale. Abierta. Y también descubrí la razón por la cual en el pub muertos de hambre blandían con completo abandono billetes de 50 libras. Claro. Invitaban a muchas rondas. Entendí también por qué un tío de la tienda del lado, que era de la tienda de música de baile, tenía un Ferrari que aparcaba delante de la tienda con completa desvergüenza gangsteril. O sea, porque, pues, tienes que ser ultra gangster para un tío con un sueldo de operario o buyer de una tienda de segunda mano de mierda tenga un Ferrari. No, y estar dispuesto a lo pagar vean los jefes. Y pagar las multas. Pagar las multas del Ferrari. De estar mal aparcado. A días que hasta lo lavaba con una manguera. Muy heavy esto. Entonces, Paul me dijo, con un tono decididamente siciliano en la voz, él era irlandés, pero de golpe sus manierismos eran súper napolitanos. Me empezó a decir que el sindicato, ¿vale? Wow. Había ideado un método de maravillosa simplicidad para robar muchísimo dinero, que era... Es apabullante lo sencillo que es. Era registrar menos discos por cada batch comprado. ¿Vale? Claro. Es muy sencillo. Pues si ese tío te traía 50, tú le dabas un de esto aproximado y ponías solo 40. Con lo cual, ahí te quedaban 10 discos que a todas luces o de cara al sistema no existían. Eso no existía. Es que es interesante porque no es del todo robar. Espérate. Bueno, espérate, sí, es robar. Luego te diré... No, un momento. Luego te diré la serie de excusas que nos dimos para vivir de esa forma durante 2 años. Pero quiero decir... Pero que no funcionan. Pero que robabas como... robabas... Estaba robando. Luego te explicaré, sí. Luego te explicaré la razón. A muchas cosas a la vez. Y a mucha gente también. O sea, hay muchos damnificados, ¿vale? Esto solo lo cuento porque están en Inglaterra y no me escucharán. Entonces, al final del día, se iban acumulando y era un sindicato. Los acumulábamos entre todos. Nadie se quedaba mierda para él. O sea, todo el mundo... Entonces, al final, ahí había una especie de pira sacrificial loquísima de discos no registrados. O sea, te hablo de centenares al final. Durante un día entero, un sábado entero. Centenares y centenares de discos. Estos discos, al final del día, los entrábamos como si de golpe los hubiera venido a vender un pavo solo. Pues tal, ha traído pues eso, 250 discos. Era una operación tan relajada. Y no había jefes, tío, los sábados no había jefes, el jefe era yo, medio yo, que eso es lo peor que te puede pasar. O sea, que te den las llaves del sitio. Un español. Un catalán con las llaves del sitio al que estás robando. Total. No es la mejor idea desde un punto de vista de negocios. Y
era tan relajado que había incluso espacio para el humor. Con lo cual, esto lo empezó Paul. Le doy crédito, pero yo también lo empecé a hacer porque era demasiado divertido para no hacerlo. Entonces, a la hora de registrar el nombre, en lugar de poner Villegas Benja, ya te inventaban nombres, pero para hacerte gracia a tus colegas. ¿En serio? Glitter Gary, Pedofilia Road, o sea, wow. a ver quién la decía más, ¿sabes? O sea, Mercury, Freddy, Wembley Stadium. O sea, era solo para hacernos gracia cuando veíamos el tiquetito, pero vaya, si alguien llega a echar un vistazo a Somero o llega a ver una inspección, hubieran visto que Glitter Gary, primero, no vive en Pedofilia Road. Total. Y no se ha vendido discos. Y que posiblemente está en la cárcel. Y que Freddy estaba muerto. Y que Freddy estaba muerto, sí. Vale. Los oyentes de Propia Muerte me dirán que esto es un acto repugnante e inmoral, desde luego, no os faltará razón. Y yo pensé lo mismo innumerables veces mientras me encendía puros con billetes de 20 libras en el pub de la esquina y invitaba a perfectos desconocidos a tomar pintas de Guinness conmigo. ¿Cuáles eran las excusas de mierda del sindicato? Que se repiten incluso hoy. El eco de esas excusas llega hoy porque uno de mis colegas, Roger, un punky londinense, estuvo en mi boda. Mi boda de mi primer divorcio, no del segundo. ¿Vale? Soy DD, Double Devil, Double Divorced. Como Ross. Soy Double Divorced Kiko. Y le dije, ¿sabes, no? Que todas esas excusas eran sofistas, eran sofismas, o sea, no eran de verdad. O sea, y él dijo... Él dijo, sí, tienes razón, claro que sí. Vale, pensé que iba a decir, mientras no. se encendió su pura claro. con billetes que aún De tenía la de época. entonces. Sí. Porque él aún puede usar libras. Claro, total. Las excusas eran que estábamos mal pagados, eso era más o menos verdad. La otra, que la tienda era propiedad originalmente de un millonario yankee, o sea, la primera Reckless creo que es de Boston o Chicago, y sí, la fundó un millonario yankee que en el momento que tenía máximo remordimiento le adjudicabas pertenencia a sectas. Total. Es un millonario yankee mormón. Epstein. Mormón. ¿Sabes? De sacrificios humanos. Total. Era para que pareciera menos chungo lo de llevarte todo el dinero de la tienda. La tercera era que los vendedores, la gente que traía, recibían su justa comisión. Eso es falso. O sea, recibían dinero, todo el mundo se iba con dinero, pero hubieran recibido más dinero si llegamos a contar todos los discos de la forma, o sea, de la forma perfectamente legal. Y la única que tenía un punto de credibilidad era que los vendedores eran a menudo ladrones. Que ya conocíamos. Amigo. O sea, eran peña que trabajaba. Piensa que es el Soho. Eras el puto Robin Hood, tío. No eran o sea, no es eso. Es más un círculo vicioso de chorizos donde todos nos estamos robando todo el rato los unos a los otros, porque ellos pertenecían a otros sindicatos. Eran gente que venía de la Kiss FM, Tower Records, tío, Virgin, todo. O sea, estaban ahí, primero las multitiendas estas grandes de discos y también mogollón de radios que recibían promos y ya les conocías a todos. Que viene el de Kiss FM, venía con toda la promo de la semana a vender promo que no tenía ningún derecho a vender tampoco, con lo cual pensabas, ¿tú crees tampoco que estoy robando a Miss Marple, a una ancianita, ¿sabes? Que ven aquí ¿Y tú crees que esta antes gente... de expirar el último aliento de vida con un disco que le dejó su marido, el primer excombatiente en disco de la Verdún, historia, ¿sabes? ¿Y tú crees que estos tíos sabían que les robabas y también les parecía un poco bien? Claro que sí, hombre. Todo el mundo estaba en el ajo, porque ellos ya... Y querían celeridad, Total. porque tenían que pillar farlopa. O sea... Total. Salían de la BBC, había que pillar y irse al Total. pub rápido. O sea, que ni se miraban el ticket. O sea, tú les dabas 50 libras y a estos ya ni les contabas el dinero. Le dabas un Total. billete de 50 que llevas encima, porque ya tenías billetes Claro, de 50 claro, por claro. todas partes. Pues te estabas sonando los mocos Total. con uno, ¿no? Total. Bueno, y hasta ahí mi vida en una organización criminal. Se me olvida decir, Benja me ha dicho que tendría mucha gracia, y tiene razón, que examináramos nuestros crímenes y viéramos qué nos hubiera caído según la ley de cada país, en este caso la inglesa, y si habría prescrito o no. Según la ley inglesa que he estado mirando, en este crimen hay planning and sophistication. ¿Lo había? Bueno, planning al final no, pero sophistication, era sofisticadillo. Long term systematic theft, esto también era verdad, porque duró un mogollón de tiempo y no había ni un día en que nos robáramos, y las dos cosas son agravantes. Por tanto, es una multa heavy más posibles unos 7 años de cárcel. Que no me hubiera caído ni uno, creo. Yo era el último que había llegado allí. El del Ferrari era súper peor que yo, ¿vale? Total. Y en cualquier caso expira a los 5 años, o sea que la ley no puede tocarme.
Yo ya no dejo que Kiko se meta en mis bloques. Me encanta Yo ya eso que haces. le hago el mini bloque. Está bien. Yo quiero empezar con Es el justo. jingle, ¿vale? Entonces, tú hablabas de una organización criminal de la que tú formaste parte y yo te voy a hablar. No sé, los fans de Gravity Falls conocerán al tío abuelo Stan, ¿no? Que es el prota de la serie. Yo tenía al tío abuelo Pedro, ¿vale? Tío abuelo Pedro era el tío de mi viejo y era un narcotraficante de puta madre, ¿vale? Y él tenía lideraba su propia organización criminal bastante más chungueli y con episodios más jodidos que de los que cuenta Kiko. No había discos de música guay por medio, ¿vale? Entonces, os voy a contar, os voy a hablar un poco del tío de mi viejo, que es el hermano pequeño de mi abuela, y que es el hijo del papi y de la mami, que son mis bisabuelos, ¿vale? Que Confuso. les llamaban así. O sea, mis tíos... Para el profano, confuso. Sí, es muy curioso. Aquí el viene mi funcionamiento. papi, un señor de 80 años. El papi, no mí, el papi. el papi, El papi, vale. que era el Papi ya era suena el más abuelo. gangsta, entonces El papi ya lo era el abuelo y la mami era la abuela y Memé la bisabuela, tío. Pero bueno, en fin. Mi bisabuelo era un notorio alcohólico. Recordemos, no sé si lo he explicado nunca en Pop y Muerte, que murió trujísima, borracho como una cuba, saliendo de un puticlub atropellado por un cura. Esto es guapísimo. Mi bisabuelo... Esto, No, si eres él, pero... sí, bueno, claro. Bueno, pero si tienes que Es morir... que tampoco te enteras mucho. Mueres trufa. Exacto. Tampoco te enteras mucho. Estás insensible. Mi bisabuelo trataba de usted a mi bisabuela, pero cuando iba a Taja la trataba de tú, y ella lo trataba de tú, y cuando iba a Taja lo trataba de usted. Esto mi padre dice que era divertidísimo verlo. Total. Porque cambiaban el formato cuando él iba borracho, ¿vale? Si algún día hacemos Pop y Borrachos, me explayaré Haremos. en anécdotas de mi abuelo que son súper guapas, muy divertidas, de mi bisabuelo. Pedro, mi tío abuelo Pedro es el varón pequeño, nace en Fez, en Marruecos, y el hermano mayor de Pedro, que también es tío abuelo mío, es el difunto tío Nico, que era un escultor autodidacta, ultra cool. Yo lo llegué a conocer y era flipante. Toda mi familia, a los dos o tres que hemos dibujado bien. Mi padre es el de la anterior generación. Yo, que siempre he dibujado, me ha gustado la música, me ha interesado el arte. O mi primo pequeño, el Joel, que es el hijo de mi primo David, que también rapea y hace cosas. Nosotros siempre se nos ha considerado que somos los herederos del Nico, ¿no? En plan de la familia de mi abuela. Que tenéis la vis artística. Que hemos continuado. Mi tío Nico era un escultor autodidacta ultra cool, con gafas guapísimas, vestido siempre increíble, que se pasó prácticamente la vida entera viviendo en el paralelo y con la casa llena de vedettes, según las fuentes originales. La casa llena de vedettes. Era en plan increíble entrar en la casa de mi tío Nico. Hasta el cuello de vedettes. Muy heavy, sí. Vale, mi tío, le voy a llamar ya tío, no voy a estar todo el rato diciendo tío abuelo, pero mi tío Pedro fue un conocido narcotraficante, preso de la Modelo de Barcelona y del penal de Burgos, entre otras instituciones penitenciarias. Y en su última detención le pasó una cosa que es una de las historias más guapas de las muchas que me contó mi padre, pero es la que más me mola, y es en la que mi tío Pedro iba con otro colega en un coche y con un secreta detrás que se suponía que no era un secreta, ¿vale? Con otro colega, pero... por supuesto, la explicación de mi padre, mi tío Pedro lo tenía clarísimo que era un secreta, ¿vale? Entonces, el colega de mi tío conducía, mi tío Pedro iba de copiloto y el secreta iba detrás, ¿vale? Y mi tío en voz alta iba diciendo, no me gusta el de atrás, no me gusta. Tranquilo, ¿qué tal? No sé qué, sé cuántos. Y entonces... hay un momento en que mi tío hace ademán de abrir la puerta para saltar del coche porque realmente no se fía el de atrás, y el de atrás le pone una pistola en el cuello, ¿vale? Pero como debajo de la oreja, tío. Y la dispara con tantísima suerte que le sale la bala por la boca y simplemente le hace una herida. Entonces, a mi tío lo detienen, pero antes de meterlo en la trena, le tienen que curar y cerrar la herida de la bala que le hizo a través del cuello saliendo por la boca. Esta es una de las historias que me contaba mi viejo de pequeño de la familia. Me parecía Te lo contaba metiéndose el dedo por aquí y sacándolo por aquí, ¿no? Sí, bueno, o sea, claro, es que creo que aún... O sea, la imagen que tengo en mi cabeza es la que generé de pequeño, renovada, pero no es nueva, es la de toda la vida, ¿no? Era un tío súper apuesto, tío, rubio, ojos azules y heredero del buen peinar y el buen vestir del papi, que era el drunk great grandpa, ¿no? Drunk great grandpa. Drunken grandpa. Que no sé si lo he contado una vez tampoco en Pop y Muerte, pero de mi bisabuelo, mis tíos y mi padre siempre dicen lo mismo, ¿no? Siempre que hablan de este alcohólico heavy, lo que dicen siempre es que a pesar de las tajas y de lo pobre que era, siempre iba afeitado, siempre iba ultra bien peinado.
con los zapatos bicolor de piel siempre lustrosos y con un pañuelo al cuello. O sea, Oh. entonces, he traído una foto, he conseguido 2 fotos de mi tío abuelo Pedro Vaya dandy. con mi viejo, ¿vale? La de abajo es Y encima la loción le servía también para echarse un total. par de tragos al colete. El de abajo es mi padre de bebé y el de arriba es mi padre de adolescente. Esto lo vamos a colgar, ¿no? Sí, Entiendo. sí. Y entonces ahí se ve a mi tío abuelo, que es un tío, o sea, mandíbula, tío, es un tío guapetón, con Parece un rockabilly. un poco rockabilly, Un rockabilly de los 70. buen pelo, sí. Para ser familia nuestra era curioso porque era como mi tía Kiki, que eran los rubios de ojos azules, que eran peculiar en la familia aceitunaos que somos nosotros, ¿vale? Vale, voy contando cosas para luego llegar a la anécdota que va a ser el blog en realidad, ¿vale? Mítica historia de mi tío Pedro es cuando reúne a sus sobrinos, que es mi padre y sus 2 hermanos, mi padre era el pequeño, y los amenaza con que si algún día se drogan, los sabrá, los cogerá y les dará una paliza de muerte. Y les dijo, entre comillas, dadle buena vida a mi hermana o os mato. Os mato, muy bien. ¿Vale? Mi padre tiene ahora 68 años, ayer hablé por teléfono con él y me dijo él, si yo veo una papelina salgo corriendo aún, de miedo de que mi tío me apareja y me dé una paliza. Resucite. Nunca se me pasó por la cabeza drogarme del miedo Claro. que me dio mi tío, ¿vale? Quizá le salvó. Podría ser, seguro. Le salvó de la epidemia de caballo sin del- ningún tipo de duda. Si mi padre se del hubiera 68. si mi padre se hubiera drogado como bebió, estaría muerto, Total. seguro. Y por lo visto, otra cosa que me gusta mucho pensar que es real de un tío que es un criminal, con todas las letras, es que era muy poco favorable a vender drogas a niños. Él siempre vendía, intentaba vender como a gente mayor, a gente de pasta. Y Tenía todo el un rollo. código, Sí, un código un moral. código, había un código. Y cuentan que cuando se había enterado que alguno de sus secuaces vendía a niños o en colegios o tal, esa gente luego había unos cuantos días que no podía teclear, no podía hacer cosas con las manos durante mucho tiempo. Tenía ¿sabes? que teclear con Tenía los con codos. los codos, sí. Y luego solía ir, esto se lo he contado aquí muchas veces, y solía ir acompañado de su muscle, ¿vale? No sé si sabéis lo que es el concepto de muscle en la mafia. Es los miembros estos mafietis que son guardaespaldas. los encargados de aplicar la fuerza física, la intimidación o la violencia, ¿vale? Pues el muscle de mi tío abuelo Pedro era un mostrenco al que llamaban Huesitos. ¿Vale? Esto ya es guapísimo, porque mi padre me explica. No rompe huesitos, sino huesitos. ¿Vale? Y entonces, mi padre siempre cuenta el día que su tío, mi tío abuelo Pedro y Huesitos fueron a comer a casa de mi abuela. Mi abuela hizo calamares rellenos y cuando acabaron de comer, en el plato de Huesitos no había ningún palillo. Y le dijeron, Huesitos, ¿dónde están los palillos? Y él dijo, ¿tenía palillos? Él dijo, O sea, ¿tenía él- palillos? Se comió los palillos, tío. La historia que me flipa, ¿vale? Y entonces ahora ya voy al ajuste de cuentas. Os voy a contar un ajuste de cuentas que es una historia que me contó mi primo David, que es el hijo de mi tío Julián y hermano mayor de mi padre. Y es alucinante, es un ajuste de cuentas, ¿vale? El hermano mayor de mi padre, como os digo, Julián, montó un garito en Ripollet en los 70 que se llamaba El Troco. Era un club que él monta, o sea, lo monta él y tiene un éxito súper guapo y se hace muy popular en toda la comarca. Hizo que mucha peña de Sabadell, que era el lugar donde todo el mundo de la comarca solía salir, empezar a ir al Troco a Ripollet, ¿vale? Para que entendáis guay quién es mi tío Julián, tu vecino Dani, que vivía en tu bloque, lo sé. Perdona. ¿Con quién estás hablando? Con mi colega Dani de Ripollet, que era el vecino de mi tío Julián. Mi tío Julián había sido expulsado del colegio de curas por noquear a un cura, que le intentó tocar y le dio un puñetazo y lo echaron para siempre del colegio, ¿vale? Tocar fondel. O sea, intentó tocarlo de alguna manera molest, ¿qué dices tú? Molest. y mi tío Julián lo noqueó, ¿vale? Bien. Con no más de 14 años. razonable. Molió a palos a un grupo de chavales. Uno de ellos es uno de los actuales capos de la policía local de Ripollet. Los molió a palos porque querían pegar a mi padre. Molerlos a palos significa literalmente molerlos a palos. Y se había visto Un envuelto amasador. se había visto envuelto en mogollón de peleas con su panda, con el padre del Chacón, con otra peña. En peleas que salían por ahí y acababan con mi tío Julián de unas manos gigantescas. Y me cuenta que él siempre es que me cuenta esto, mi tío. Me decía, yo siempre cogía una bola de billar para no hacerme daño en los dedos cuando le pegaba a alguien, ¿vale? Esto para que entendáis. Sofisticado. Y la otra cosa que hacía mi tío Julián de forma sistemática y que mi padre siempre cuenta es que cuando mi abuelo quería pegarle una paliza a alguno de sus otros hijos, él se ponía a él para que se la dieran a él. Mi tío Julián nunca dejó que ninguno de sus hermanos pequeños recibiera una paliza. Siempre la recibió él. ¿Por qué os digo esto? Porque mi tío Julián estaba familiarizado con la violencia todo el rato. O sea, la violencia era algo normal y habitual para su vida, ¿vale? Pues aún así, lo que os voy a contar ahora, dicho por él, lo puso muy pálido. O sea, lo que os voy a contar ahora hizo que mi tío Julián hiciera... ¿Sabes? Y lo que sucedió es que un día llegaron una peña de un club en concreto de Sabadell al Troco y le destrozaron el garito a mi tío.
le hicieron polvo, ¿vale? Y le amenazaron con que si seguía con el garito, pues yo qué sé, harían algo peor porque la gente que iba a su garito ya dejaba de ir para ir al de mi tío, ¿vale? Y mi tío hizo la única cosa que podía hacer en ese caso, que fue llamar al tío abuelo Pedro. Dijo, Tito, me pasa esto. El tío abuelo peor. Y entonces mi tío abuelo cogió a su sobrino, que es mi tío Julián, a su amigo Huesitos, y los tres se fueron a Sabadell a hablar con el tío de aquel garito, ¿vale? Entonces la historia es alucinante. Esto yo lo he oído explicar en primera persona y es flipante. Claro, no voy a hacer Las voces. No voy a hacer las voces. O sea, no voy a hacer el acento andaluz de mi tío abuelo. Las tres, sería guapísimo que tienes las tres voces. Mi tío, eso me encantaría. mi tío lo hizo. Mi tío hizo las voces y era alucinante, ¿vale? Entonces llegan al garito. Por lo visto, el tío del garito de Ripollés dice hostia, señor Nicolás, ¿no? En plan, hostia, no sabía que usted era el tío de este, ¿no? Y mi tío lo sienta, nos llegan las bebidas. Un aplauso, por favor, para las bebidas. Thank you. Esto es tan importante como el contenido. Para quien las trae. Por eso, sí. El tío tiene un primer acojone cuando ve al tío abuelo, se sientan en una mesa, todo esto contado en primera persona, insisto, y mi tío abuelo le dice que qué ha pasado, ¿no? Que en plan, y todo contado un poco de una forma, pues, bueno, de esa forma pasivo-agresiva de los mafiosos. Claro. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué tipo de error ha pasado, ¿no? El otro tío... Puedes hablar, El tío estás de- en un sitio seguro. El tío de Sabadell está completamente acojonado. Abre tus chakras. Acojonado, vaya. Está completamente acojonado todo el rato y mi tío abuelo le dice que hay que cubrir los gastos, que esto no puede ser, ¿vale? El otro se resiste y le dice que si se resiste va a pasar algo. Y entonces le dice una frase que es guapísima, que es, el tío le dice a mi tío abuelo, ¿me vas a sacar una pistola? Y mi tío abuelo dice, ¿hierros? A mí no me gustan los hierros. Huesitos, dame lo mío. Y Huesitos, esto es alucinante, pero no puede haber pasado de otra manera. Huesitos le da un alicate a mi tío abuelo, ¿vale? Entonces, este hombre de Sabadell llevaba una camisa completamente blanca y mi tío abuelo abre el alicate, se lo pone en la piel del costado de las costillas, que es donde más duele cualquier cosa. aprieta y retuerce, ¿vale? Y mi tío Julián cuenta... Ahí te duele un beso. Exacto, Imagínate unos exacto. alicates. Mi tío Julián cuenta que la camisa se vuelve roja. O sea, que como en las películas de Almodóvar, empieza a... el blanco se vuelve rojo intenso y el tío grita como un energúmeno, ¿vale? Y mi tío simplemente le dice, si tiro más, me lo llevo, ¿no? Por delante, con lo cual, ¿qué te parece si pagas las deudas de mi sobrino y dejamos esto aquí? Y entonces el tío le dice, adelante, sin ningún problema. Y entonces esto es alucinante, espero que sea verdad, y si no, es algo que ha hecho muy guay mi tío de inventarse, que es, le dice a mi tío, ¿cuántos fueron los gastos? Y mi tío Julián dijo, 150.000 pesetas. Y mi tío dijo, 200.000. 200.000. Redondeemos, 200.000. ¿no? Sin dejar de aplicar el alicate, entiendo. 200.000. El alicate es un sistema persuasivo. A mi tío le dieron 200.000 pesetas, la cantidad que hubiera dicho mi tío abuelo, y se fueron. Y antes de irse, por lo visto, ese garito era un garito que tenía como... Seguro que habéis visto, en Ripollet había varios, que eran estos garitos que bajabas un poco, sin ser un sótano absoluto, pero bajabas un poquito, ¿no? Entra como luz de la calle, pero está semi debajo de la tierra. Entonces mi tío abuelo Pedro asomó la cabeza a un altemez y le dijo, por supuesto, espero que esto se acabe aquí y que tú no vuelvas a hacer nada en el club de mi sobrino, porque si lo haces, volveremos, le meteremos fuego a esto con todo el mundo dentro y bajaremos las persianas. Y mi tío Julián, que había estado envuelto en violencia... pero mi tío Julián, que había estado envuelto en violencia desde pequeño, se había pegado con todo el mundo, se echó a andar blanco y con las piernas... y orinado. Hostia puta, y orinado. lo que acaba de pasar Me aquí. encanta. Y ahora os quiero hablar, por eso he traído 2 libros sobre rebeldía juvenil. ¿Puedes dedicarle un minuto a mi timing increíble de hoy? Increíble timing. O sea, Yo solo quiero que estés precisión. Solo quiero que estés orgulloso de Precisión mí. alemana. Que la gente diga, oye, el otro lo ha El hecho otro súper bien. se atiene a sus tiempos. Oye, el otro ha hecho increíble. Se atiene a sus tiempos. He de decir que solo las empezó a hacer cuando ha habido casi una revuelta Total. sindical en Laskrit. Total. Y la gente ha amenazado con hacer un walkout porque tardábamos demasiado en Porque yo terminar. estaba diciendo, no. Sigamos, y sigamos. había gente aquí. 1.45 es lo normal. Total. Vale. Os he traído un par de libros de jóvenes rebeldes, Gamberros de The Voice y jóvenes rebeldes, porque os voy a hablar de lo que he titulado Pelea
la gran riot interurbana de Sant Boi de 1993. Wow. Todo empieza con un miembro de nuestra banda que por amor a la discreción y temor a mi propia muerte, voy a llamar Doctor Muerte, ¿vale? Doctor Muerte, o el Doctor si queréis, familiaridades. Doc Death también tenía issues, eran issues de un calibre y un alcance distintos a los míos, pero también una serie de issues y traumas que le habían llevado a estar enzarzado en un proceso de revancha por cada uno de los pasados agravios reales o imaginados por los que había pasado su vida, ¿vale? O sea, este tío estaba envuelto en una lucha contra el mundo para que pagara todo el mundo lo que le había pasado. El Doctor Muerte, ¿eh? Doc. Deci, si quieres que sea familiar. Muerti. Todo esto, como decía el nota, ¿no? Su notísima, ¿no? Todo esto le había llevado a ser una máquina, lo que solo puedo definir como una máquina de destrucción perfectamente engrasada, ¿vale? Entonces, una noche de 1993 fueron a una discoteca que se llamaba Gladys, que estaba entre Sant Boi y Sant Climent. Y había gente de Sant Boi y gente de la Cope. La Cope era como un barrio muy working class y había como una mezcla un poco... De la radio. No había nada de la radio. O sea, en plan... No de la radio, había gente del barrio de la... Ojalá Jiménez Los Santos. Ojalá lo hubiera recibido él. Pues no fue él, fue un inocente. No me hagas avanzarme a los hechos. Y hubo una mezcla un tanto volátil, porque siempre había habido un poco de rivalidad entre la zona del pueblo como tal y el barrio de la Cope, pero no hubiera pasado nada si no llega a ser por la presencia de Doc. Doctor Muerte imaginó o sufrió algún tipo de mirada o inquisidora o despectiva, o no sabemos si existió. Sospechamos, basándonos en su modus operandi, posible que no hubiera pasado nada, y él realizó lo que habíamos aprendido a llamar el truco del sordo, que era acercarse para tener una agradable plática con el otro, simular que no le escuchaba y en el momento en que el otro se acercaba para repetir lo que había dicho, pegarle un notable cabezazo en la tocha. Eso para empezar. Entonces, el sordo. El truco del sordo. Entonces hizo el truco del sordo, el chaval de la Cope, posiblemente aventuro su inocencia, sacaron a todo el mundo fuera porque evidentemente había empezado una trifulca y no como las de West Side Story, no había nadie haciendo pasitos de baile, sino era tumultuaria, ¿vale? Era tumultuaria. Entonces echaron a todo el mundo al parking, que es lo que haces cuando quieres que la gente continúe peleándose en el parking. Total. Porque la policía no había llegado. Entonces, en el parking continúa la zapatiesta, Doc todavía sigue agraviado por la mirada del otro, el otro sin nariz, por la mirada inexistente. El otro con la nariz positivamente torcida, viendo que todavía no había terminado aquello. Con lo cual, bueno, pero hay que decir mucho, tío, de su coraje. Pues el tío supongo que siguió pues increpando, diciendo, me gustaba mi nariz y ahora ya no, o la tengo hendida. Y entonces pasó algo que fue cuando un colega tuyo intenta hacer algo guay y provoca daños muchísimo mayores de los que hubieran pasado si llegan a desentenderse el tema, que es Doc Muerte iba a destrozar al otro por la forma tradicional, entonces mi panda le sujetó. Terrible, no hay que hacer nunca eso. No, le sujetó, no, con otro no hubiera pasado nada. Le sujetó y entonces Doc hizo algo que yo no estaba aquella noche, hizo algo que según me lo han explicado me lo imagino exactamente igual que un baile de aurrescu vasco, que fue un levantamiento. Claro. Un levantamiento completamente loco de piernas, un poco, a ver, con táctica de... O sea, aquella bota Martin empezó aquí a mano derecha y fue ganando, como decía Richard Pryor, fue ganando energía a cada milímetro que recorría y cuando llegó ya era un yunque. Era un yunque en la cara del otro. El otro, que no se esperaba aquel movimiento conjuntado porque parecía que lo hubieran ensayado, aquel día iban mi amigo Papiol y Doc, iban de blanco por alguna razón, con levis blancos y camisa blanca, y después de la patada hubo un splash poloquiano en el Papiol, que todavía se acuerda, que se quedó completamente manchado de sangre ajena. Llevaron al chaval al hospital, seguramente se expusieron
promesas de que aquello no iba a terminar allí, que es lo que haces en estos casos. Claramente. Esto no nadie dijo, vale, ya está, empates. No, claro, había un tío en el hospital y el otro estaba sano como una pera, con la camisa un poco manchada. Entonces, sus amigos, comprensiblemente, juraron vengarle a la mañana siguiente y empezaron una campaña de hostigamiento. O sea, es un cerco, o sea, si lees historia, es un cerco como el de Numancia en el año 134 a.C. o el de Stalingrado en el 42. Claro. Es un asedio a la población civil, que era bajar cada 2 por 3, y hablo de días laborales también, y ir a buscar a Doctor Muerte, que no lo encontraban nunca, y luego a todos nosotros. Pero, debo decir, tío, gran nobleza la copia, tío, les aplaudo desde aquí, porque parecían operar bajo los designios de los convenios de Ginebra del 49, porque yo salí al balcón a ver si ya se habían ido. Nunca se habían ido. Además tenían un tesón, tío, encomiable. Estaban siempre ahí esperando, pero no hacían nada. Y además como Peña esperando los Backstreet Boys. Boys. Estaban rodeando mi lambreta. Podían haberle echado gasolina y quemarla, ¿sabes? Y jurar venganza. Ellos solo querían información. Querían información dónde está Doc Muerte. Y tenían clarísimo que solo había sido uno, que no había sido una operación general, que era solo uno de los nuestros que había cometido aquello y iba él a pagar. Esto me parece todo noble, ¿vale? Además yo conocí a algunos de ellos, porque habían sido como una panda, como un embrión de panda que había tenido yo en primero de BUP, que eran todos heavies. Iba con ellos porque básicamente eran los que bebían y se drogaban y dije, me voy con estos. O sea que tú eres un poco... Escuchan demasiado a Rat, pero las chivecas me molan. Semidoble agente tú ahí, ¿no? Un poco como... No, todavía no tenía panda y me apunté a la que era... Me apunté a los que eran los... Bueno, malandros no, porque no eran malos. Eran simplemente los que tenían mayor pasión por la intoxicación etílica y dije, pues esto parece mi futura panda momentáneamente, ¿no? Pero en ese momento tú tienes un mínimo contacto con esta peña. O sea, que es en plan... Claro, algunos de ellos me conocían y me respetaban. Y yo a ellos también, ¿no? Entonces, una noche, ya hartos de tanto buscar y tal, el potencial detectivesco se les había agotado y bajaron lo que, como los ingleses definen, strong numbers. Y cuando digo strong numbers, no puedo realizar un cómputo fidedigno por varias razones. Primero, porque ya había mucha gente en el origen de esa bajada. Y segundo, porque como en la toma de la Bastilla se les fue sumando peña. O sea, como una peli medieval, tío, de caballeros, donde van a un pueblo y van a linchar al señor. Y hay gente que sale de las casas. Vale, pues entonces, todos nuestros enemigos históricos... wow. Todos nuestros enemigos históricos dijeron... O sea, no era gente aleatoria. Del no. ¿Por quién vais? Tal. El sheriff. Me uno. No, la gente sacando sus... Claro. Orcas, tío, hoces... Es ahora o nunca, ¿no? Claro, es ahora por ellos, ¿no? Y... Los punkis crustis con los que habíamos tenido una lead desde hacía mogollón de tiempo. O sea, toda la gente que tenía agravios contra mi panda y que llevaban años esperando el auspicioso momento de pillarnos a todos y darnos una paliza mortal. Entonces, la confrontación definitiva, hubo en varias calles limítrofes, pero la confrontación definitiva fue en la Plaza Presas, que era donde estaba el bar en el que íbamos siempre en aquella época y se llamaba Colacao. ¿El bar se llamaba Colacao? Colacao, con Cash. Okay, de forma completamente imprevista, nuestro doctor, ¿vale? Al ver... ya sé cuál es el Colacao. Al ver... Vale. Perdón. Todavía existe, sí. De forma completamente imprevista, nuestro doctor Muerte reaccionó de la forma opuesta a la que le conocíamos, que es que al ver el mar de cabezas que conformaban aquella turba linchatoria, le dio un ataque de timidez, podemos decirlo, y se encerró en la cocina del Colacao. ¡Oh, wow! Su estilo de pendencia fue el del avestruz, en aquel caso concreto, y se metió en la cocina del Colacao. Salió el dueño, Tino, en paz descanse, con un cuchillo carnicero para guardar la puerta, mientras nos quedábamos los demás en la puerta. Y puedo garantizarte que yo no era una máquina bélica de destrucción. Ya me imagino. Pero había desaparecido. Todo lo que teníais era el Tony. Había desaparecido. No, ahí teníamos más. El Tino. No, el Tino y algunos de los nuestros eran competentes, pero no teníamos el arma. Claro. El arma letal había desaparecido. Claro. Auténticamente el arma letal que temía la gente había desaparecido. Pero bueno, porque el arma letal sabía que era el objetivo principal. Sí, bueno, que no iba a poder dar abasto. Creo que temió morir. Claro. Porque había muchísima gente. O sea, a ver, es muy legitimísimo. Sí, bueno. Hombre, quiero decir, tú puedes ser un arma muy letal, pero no te No sé aquí el momento de decirlo y aparte... Ya. Vale. Pero sí, en cualquier caso, parecía todo perdido, pero entonces, como en las pelis del oeste, llegaron refuerzos
yo lo recuerdo con una corneta del 7º Caballería, pero eso debió estar en mi mente. En insospechada alianza vinieron toda la peña del rugby, que estaban en otro bar, y lo lógico es que los del rugby se hubieran sumado al tropel ante nosotros. Total. Porque habíamos ido a destrozar su puto bar mogollón de veces. O sea, destrozarlo. A ser insoportables. Ya. Y a intentar robar. Y una vez, esto no viene a cuento, pero lo cuento porque en mi panda nos encanta esa historia. Un crimen de regalo hoy. Intentamos, dijimos, todo esto tenía que ver con la temulencia, ¿vale? O sea, nadie sabía lo que estaba haciendo porque íbamos borrachos. Pero un día dijimos, ¿a que no robamos todo lo de la mesa de billar sin que nadie se entere? Y estaba en una punta de esto y había El no hay huevos. El no hay huevos. Y había una escalera que bajaba y tenías que recorrer todo el local delante de todo el mundo. Claro, los más listos cogieron las bolas, pero a mí me tocó el palo. Claro. Dije, bueno, la típica idea brillante que tienes cuando vas pedo, que dices, esto lo arreglo yo. Me lo puse por el cuello. Pernera, es que es increíble. Por la pernera. O sea, que hicieras eso. Toda la espalda, por la pernera. Tío, te quiero por muchas cosas. Pero que hicieras eso, te quiero más. Si llegamos a estar a algún nivel, a lo mejor es que es simulando cojera, simulando cojera hubiera podido salvar la papeleta. Pero en la escalera, me iba saliendo el taco azul. el taco azul aquí, ¿no? Me salía el taco por el cuello de la camisa. Y dije, esto no va a funcionar. Vale, pues hacíamos estas cosas cada 2x3 y estaban hasta las pelotas de nosotros. Pero pensaron, ¿no? El enemigo de nuestro tal, de nuestro amigo, el amigo de nuestro enemigo. Y un momento dijeron, ¿quiénes son peores? Pues tenemos una elite más antigua con los de la COPE y se unieron a nosotros y entonces empezó una nueva Riot, que era ya con rugbistas contra los de la COPE, nosotros por ahí en medio, algunos de los míos siendo más o menos honorables en la lucha, yo desde luego, como ahora os contaré, no. Y entonces hubo varios intentos de quebrar nuestras defensas, ¿vale? En la puerta del Colacao. O sea, solo faltaba el ariete. O sea, claro. Porque nos atrincheramos dentro del bar porque veíamos que estábamos perdiendo y os lo explico en desorden. Primero, hubo un desdichado de ellos que atravesó nuestras defensas y se metió dentro del Colacao y allí había una segunda defensa. Lo hicimos bastante guay. Claro. Había una segunda defensa. Y en esa segunda defensa estaba mi amigo Richard, que apareció, o sea, yo le recuerdo igual que una catapulta. O sea, estaba detrás, apareció por ahí y le metió 3 dinámicos cates, pero así, ¡pap, pap, pap! Y luego volvió hacia atrás. Y el tío se quedó noqueado y diciendo... Luego le preguntan, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Decía... Solo he visto que llevaba un jersey de esquina. Porque llevaba un jersey de pico. Qué buen dato. Total, desde entonces le dijimos... Pero y de repente, bastante bonito. Como datos de la Cachemir. Total. Cachemir. Con un ribete. Esto fue buenísimo. Entonces, esto nos lleva a las 2 únicas hostias que he pegado en mi vida, que es... Voy a contar solo una porque la otra es menos diver, y que es la historia favorita de mis hijos. Aquí presentes tengo uno, es la historia de ridiculez paterna. O sea, otras cosas, mis triunfos nunca les han interesado, pero cuéntanos otra vez lo de la hostia que pegaste aquella noche. Entonces, la misma noche de autos, hubo un momento en que todo el mundo estaba enzarzado en el baile del skin, pegándose por un lado y por el otro, y me quedé completamente solo en el campo de batalla. Me encantaría decir que me quedé a pecho descubierto, pero me quedé un poco desorientado y acojonado. Y yo no quiero hacer un inciso. Ahora tengo un guardaespaldas, que es Benja, pero yo siempre he tenido guardaespaldas, siempre. Mis amigos sabían que yo era tísico y enfermizo y era un niño hepatítico y nadie me tosía, porque sabían que la gente salía en mi defensa todo el rato. Claro. Siempre, esto es terrible acostumbrarse a esto, porque cuando me mudé de país o desaparecieron mis viejos colegas, yo seguía largando imprudentemente a todo el mundo. Claro. O sea, pero entonces me giraba y decía, mierda, que no están. No hay nadie. Que no están. Dicho esto, nadie me pegaba porque pensaban que tenía un plan secreto. Claro, total. En plan, ¿cómo puede ser no puede estar tan loco. Este alfeñique, ¿sabes? De repente, tío, ahora, cuando has dicho eso, me he imaginado... ¿Sabes la secuencia esta de peli bélica del desembarco en Normandía, que es cámara lenta y uno... Total. Como danzando entre golpes. Avanzando en tierra de nadie. Total. Vale. Y gente cayendo. Entonces... Todo esto para decir que un cuerpo a cuerpo me pillaba completamente desentrenado. No había estado yendo al gimnasio para esto, ni viendo pelis de Kung Fu. Y la fortuna me sonrió, no por nada me llaman la Kikiko. Ante mí vi que la pareja de baile, el tío al que se me acercaba a mí, era un skin, pongo comillas aéreas, pijo del Barça, a quien llamábamos, no voy a decir su nombre de verdad, pero le llamábamos Gallo Feo. Gallo Feo. O... En días más generosos, rompetechos. O sea, wow. Era un pavo, al menos se me acercó
eso fue digno. Al menos se me acercó un tío del mismo peso, ¿vale? Ah, qué guapo esto. Welter. Claro, muy guay No, eso. no peso pesado tal. Pues me vino un pavo que también... Blim, blim, Que blim. tiene un cuello gallináceo, también un agafukis así como de cuello botella. O sea, en su grupo dijeron, ¿quién va para ese? Envíate al rompetecho. Rompetechos, ves tú por Kiko. Rompetechos te basta. Que el rompetecho es el... siempre- Consideraban que era suficiente. Claro, ¿no? Y porque era solo el que hacía recado, pero Claro, dijeron, claro, va, claro. tu primera pelea, rompetechos. Claro. Rompetechos empezó a increparme en términos no sujetos a interpretación, o sea, empezó a insultarme. Supongo que también quería demostrar que podía, ¿vale? Y yo ponderé durante unos instantes el brete en el que me hallaba. O sea, ¿qué hago ahora? Claro. Hay una cita del Hammond Ride de Charles Bukowski que me encanta, que es: y yo tenía aquellas manos pequeñas. Fui bendecido con manos pequeñas, armas pésimas. Claro, yo me miré las manos y dije... No sé, y aparte, lo había visto hacer muchas veces, pero no me había aplicado a tomar apuntes, Ya, con lo tío. cual no me he acordado mucho de los movimientos. Y entonces lancé un puñetazo, ¿vale? O sea, es decir, empezó con un puñetazo. O sea, yo recuerdo haber hecho puño en mi mano. Y se fue como deshaciendo, ¿no? Tal. O sea... Y luego era la boca de Zoidberg. No, tal cual. O sea, en mitad de la parábola, o sea, yo lancé el puño derecho hacia sujeto, pero en mitad de la parábola empezó a abrirse como un girasol, ¿sabes? Al notar los primeros destellos del astro rey, y cuando llegó al sujeto era una mano, era solo una mano. Pero esto Así gua- que lo que iba a ser un meco, a lo mejor no era el mejor meco que había pegado alguien en San Boy, pero lo que iba a ser un meco se transformó en un bofetón. ¡Ey! Flácido. Ah, flácido. O sea, Un bofetón guapo es muy guapo, ¿eh? Yo juraría que escuché un pif. O sea, pif, ¿vale? O sea, fue el tipo de cachetín que le soltaría a un mayordomo respondón, un aristócrata con sífilis francés, ¿vale? Es en plan, toma malandrín, ¿sabes? Tienes que decir toma malandrín, Malandrín. te lo tienes merecido, ¿vale? ¿Y el tío qué hizo? El tío primero, estupor, porque sus lupas habían salido volando. Bueno. Eso sí que lo conseguí. O sea, desplazar sus gafas de sitio. Le quitaste Claro, le quitaste la full. era rompetecho. Pero bien jugado. Lo hice sin querer, o sea, en realidad quería meterle, pero... o sea, sus lupas volaron y entonces me intentó atacar, le sujetaron. También tuve suerte que todavía había gente por ahí que de golpe le sujetó. ¿Alguien consideró? No, porque Alguien sabe- consideró que había que coger a rompetechos. Porque incluso rompetechos podía matarme, ¿vale? Claro. Y Sin lo- gafas. Y yo pensé... Rompetechos ciego Y se lleva era para ti, era un un digno adversario. total. Un gallo ciego. El tema de todo esto, y aquí se termina la explicación, es que yo, cuando vi que se lo llevaban y tal, pensé, bueno, al menos no me ha visto nadie, y me giré y estaban todos mis colegas. ¿Qué haces? Oh, wow. O sea, se estuvieron riendo del bofetoncín una década. todavía ahora. No, Bueno, todavía claro. ahora. Todavía ahora no puedo. En No vez- puedo decirle a alguien que te mete una hostia, porque ya sabemos las hostias. Ya sabemos las hostias que metes tú, colega. No la he clasificado. Esto era una riña tumultuaria, y el nombre es guapísimo, con desórdenes públicos, pero sin peligro para la vida. Bueno, depende, el tío aquel. Solo para el doc. Para el doc y el otro, que conllevaría una multa más máximo trabajo comunitario, y es un delito leve que prescribía al año. O sea que incluso si yo hubiera participado de verdad en la trifulca, ya habría prescrito. Solo quiero hacer un comentario. En la misma web donde miré lo del crimen del tumulto, ponía esta entrada justo al lado. Eran anuncios de otras cosas que consulta la gente, ¿vale? En nuestra guía sobre qué hacer si me causan de golpear sin querer en un altercado en Murcia, Oh, wow. explicamos los puntos clave. Oh, wow. Tengo tantas preguntas, tantas, o sea, Me causan. tanto pasa. O sea, para que lo resalten, tiene que haber mucha gente que golpea sin querer en altercados en Murcia. Total. ¿Qué pollas pasa ahí? ¿Y por qué simulan que golpean sin querer? ¿Quién golpea sin querer? ¿Cómo? Desde luego en De un Murcia- codazo, en ¿no? Murcia seguro. Flipo. Los mini bloques de Kiko, ¿no, tío? ¿Vas a hacer un recitadito? Sí, pero antes te quería decir que cuando has dicho que te llegó un oponente, primero pensaba que ibas a decir un niño chico. En plan. Eso molaría que te cagas. Y no lo he dicho porque sí. Lo he, Que le aguantan la cabeza, ¿no? Mientras intenta patearte. Y no lo he dicho porque sí, porque a mí, la persona que me dio el puñetazo más humillante de la historia fue un niño de 12 años, frente a los recreativos Tívoli de Ripollet,
cuando yo me adelanté a mi pandilla con mi chaqueta de grunge gris y mi actitud de estar triste todo el rato, como si Ripollet en junio fuera Seattle, cuando no, hace buen tiempo y es guay. Total. Y hay razones para el optimismo. Total. Y pasamos por delante del Tivoli, tío, en la Rambla, tío, los recreativos, donde estaban todos los chungos. Los chungos de Ripo en ese momento eran los Vengadores, porque estaban todos los chungos de todas las pandillas, se habían juntado. Era, ¿sabes? Rollo Endgame. ¿Vale? Y estaban todos los mayores allí, estaban todos los Crisis en tierras infinitas. Todos los animales, el sapo, el ratilla, el piojo, el rata grande, todas las nacionalidades, el chino, el ruso, estaban todos ahí, todos. Y mandaron al Chechu, tío, al puto Chechu, a pedirme tabaco. Y claro, yo estaba en la otra, la Rambla estaba cerrada, seguramente era fin de semana, el tío cruzó tranquilamente la Rambla, yo estaba en una acera, ellos en otra, con el flequillo increíblemente largo, un niño que muy por debajo de mi altura, tío, hizo soplidete que le levantó el resto y me dijo, ¿tienes tabaco? Literal así, ¿tienes tabaco? Y yo le dije, con acento totalmente neutro esa vez, dice, no fumo. ¿Tú le ¿no? cantaste? Le dije, Rape me, my friend. Dice, I don't smoke. Le dije yo. Y el pavo hizo, esto es Levi, tío. O sea, vi a través de sus ojos, tío. ¿Sabes el inicio de la intro de la careta de Big Bang Theory? Que es como que ves toda la humanidad entera desde el Big Bang. Lo vi en sus ojos, tío. Y me metí dentro, vi, pues yo qué sé, vi su infancia, las palizas a sus padres. O sea, vi todo el dolor, tío. Y solo escuché decir, hijo de puta. Y me dio un cate, tío. Yeah. Un pedazo de puñetazo en la cara, tío. Tan humillante, tío. O sea, humillantísimo porque no. ¿Saltando, quizá? Saltó un poco, me metí una hostia. El saltito me encanta. Mi cara fue en plan, yo era muy emo y llevaba las manos en la Vespa gris y hice un... Mira que ahora con el rage y el road rage que tienes pero era muy cobarde. Pero ahora no, ahora le Ahora arranca no la tanto. cabeza. Me he vuelto un poco loco. Súper loco, claro. Y entonces, claro, me giré, tío, y mira, o sea, voy a decir algo en favor del Benja adolescente de ese momento, y es que algo en mí quiso, o sea, un pequeño resquicio quiso darle. Matarle. O sea, que pensé, es muy pequeño, puedes con él. Pero claro, la parte totalmente superviviente e inteligentísima de ese chaval, por otro lado, brillante para su edad, ver al sapo haciendo... Claro. ¿Qué vas a hacer? Y entonces, claro... ¿Cómo sucede? Simplemente lo que hice fue, los 7 meses siguientes, dar rodeos para no pasar por delante durante 7 meses. O sea, tardar mucho en llegar a mi casa. No se te había perdido nada en el Tivoli. No te perdiste nunca, nada. Jamás. No te perdiste mira que había máquinas guapas, tío. Que estaba el buble, tío. Pero no podía jugar porque estaban los putos chungos. Venga, recita. Fumando, vale. Bien, perdón. Entonces, sí, lo último. Para mi último bloque se titula El día que fui al cumpleaños del hijo del capo de la droga de mi barrio. Esto es ultra guapo, es súper chulo. Os pongo en contexto, ¿vale? Hubo una época muy concreta de mi vida laboral en la que ella era pequeña y la tenía que llevar prácticamente cada tarde a Ripollet para yo poder currar, ¿vale? Yo curraba de tardes y era lo más fácil, porque era fácil llegar a Ripo, dejar a la niña con mis padres y luego recogerla por la noche. Era fácil, mis padres estaban encantados, la niña era un encanto, todo bien, ¿vale? Y mis padres lo que hacían en esa época, además, estamos hablando de ahora 10 años, mis viejos tendrían 50 y pico, igual todavía estarían currando, no estarían jubilados. Y entonces siempre se bajaban al bar de enfrente, al bar del Johnny y de la Sandy, que ahora ya lo regentaban unos chinos magníficos, y la Iris, la hija de los dueños, estaba encantada con la Leia y siempre estaban juntas, flipaba con el pelo de la Leia, le hacía trenzas, bla, 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 ¿vale? La Leia allí hizo un montón de colegas, con 2 o 3 años flipó porque conoció Ripo desde dentro, se hizo amigo del exboxeador, que te he hablado 1000 veces de él, era un tío que iba en tirantes siempre con sus tatuajes de la Legión y le regalaba siempre a la Leia olivas rellenas sin hueso y CDs, DVDs piratas de la patrulla canina. Era guapísimo, tío. Y claro, la Leia flipaba, no tenía ni idea de lo que era, pero a mí me parecía súper guay que ese tío, siempre que pasaba por delante de un mantero en 2016 o 2017, que ya le compraba cosas a la Leia, eso me encantaba, ¿vale? Eso por un lado. Luego la Iris, por supuesto, la hija del dueño, que estaba encantada con Leia, y la otra persona que se enamoró perdidamente de mi hija es... Todos estos son nombres... Mi mujer me ha prohibido decir ningún nombre real. Todos son nombres inventados, ¿vale? Es Anka. Anka era una mujer joven que era la mujer y madre del hijo del capo de la droga de Ripollet en ese momento, ¿vale? Al que vamos a llamar Cosmin, ¿vale? Cosmin es, supongo aún hoy, pero en ese momento era
una persona con una obesidad mórbida muy, muy loca, ¿vale? Que estaba siempre Con sentada. lo cual sabe que estás hablando de él ahora mismo. Totalmente. Y que está. Si llega a ser Patreon, Ojalá. lo estaría escuchando. Ojalá escuche Poppy Muerte. Sería guapísimo. Hombre, sería increíble. Él estaba. Yo creo que le encantaría escuchar esto que voy a explicar. Entonces, él siempre estaba sentado. Es que la casa de mis padres es un entresuelo. De hecho, si os dijera la dirección de casa de mis padres y pusierais el Google Maps, durante 3 años mi padre está en el balcón siempre en Google Maps. con la cara pixelada porque está todo el día ahí, ¿sabes? Tú lo has visto en el balcón. Me encanta es eso. Increíble. Solo lo he visto en el balcón. Total. Siempre No lo he está visto ahí. fuera del balcón. ¿sabes? Total. Porque es como su despacho es el balcón. Total. Porque así ve todo. Y entonces el Cosmin, he dicho el nombre falso, menos mal, estaba delante siempre sentado de espaldas en el banco Estaban de delante. retándose visualmente. ¿o qué? Yo lo he visto 1000 veces eso, desde casa de mis padres, porque se ve la Rambla. Y entonces llegaba alguien, hablaba con él, entonces venía al que yo llamo el sicario soviético, que era un tío que va siempre sin camiseta, pero con un chaleco encima, sin nada más, como Lenny Kravitz, pero guay. O sea, no en chungo, bastante cool. Vale. Entonces venía, hablaba con él, y entonces luego el sicario venía con una bolsa, se la dejaba al Cosmin, y luego llegué, la primera persona que había venido volvía y se llevaba la bolsa. O sea, era como el modus operandi en el barrio, ¿vale? ¿Qué pasaba con la mujer de Cosmin y su hijo, que me he inventado, que se llama Belkan, ¿vale? Esto se va a acabar mal y todos lo sabemos, porque se te va a escapar el nombre real en cualquier momento. No. Belkan era de la misma edad que la Leia, ¿vale? Y esta chica que era un encanto. Y hablo en pasado porque murió en un accidente de coche, tío. Esto es terrible. Cuando me lo contó mi padre, se me partió el corazón. Porque esta tía, a medida de ver... con esto os digo que mis padres bajaban todos los días al bar con la niña. Todos los días, lunes, viernes, estaba la niña 3 horas en el bar con mis padres, ¿vale? Que es exactamente mi infancia. Total. Y entonces, ¿Es una buena infancia? es una infancia súper guay. Dibujando en un bar. Total. A mí me llegaron... ¿Qué hay de malo en esa frase? A mí llegó un momento que yo estaba tan a gusto en la tasca que ya mis padres ya se iban y yo ya me quedaba en el bar. Un espacio seguro. Haciendo como espectáculo para los señores mayores de pie en la mesa. Yo hacía teatro y ellos me hacían... Y te daban cigarros. Y me daban cigarros. Con el olor a vinaco, todo el rato. Claro. Vale, y esta tía se enamora de la Leia. Y llega un momento, es brutal, que esa tía está forradísima. Tenía unos iPhones increíbles, cada semana uno distinto. Pero yo al final, cuando llevaba a la niña, me quedaba un rato en el bar con ellos, o al buscarla, iba al bar porque estaba todo el rato en el bar. Entonces, al final la conocía y tal. Y esta tía llegó un momento en que empezó a primero, o sea, cuando le compraba algo de merienda a su hijo, entonces ya empezó a comprar el equivalente para la Leia, es decir, le compraba unos donetes para la Leia, y luego ya empezó a comprar juguetes. O sea, todo lo que compraba lo compraba doble para la Leia, ¿vale? Y entonces llegó un momento en que se iba a celebrar el cumpleaños de este chaval, y estaba un día por el barrio, y Cosmin se me acercó, no voy a hacer el acento, no voy a imitarlo, y me dijo, la Leia tiene que venir al cumpleaños porque si no hay... O sea, si no, Anka no hace el cumpleaños. O sea, tenemos 300 millones de familiares, pero si no viene tu hija, no hay puto cumpleaños. Y yo le dije, joder, qué guay, me encanta. Y él, o sea, ella, os digo que tenía un iPhone nuevo cada semana. Él sacó un Alcatel ultra chungo y viejo y me dijo, The Wire. Está a punto de hacer el acento. Wire. No voy a hacer el acento. Dime tu número. Le dije su número, él me dio el suyo. Y dime tu número. Voy a hacer todos los acentos posibles. Dime tu número. Y el tío me dijo, el cumpleaños el día tal. Dime no. La limo. Dime número. Sin el tú. Y dijo, la limo llega a las 5. La limo llega a las 5. Increíble. Entonces yo pienso, ¿qué querrá decir con limo? A priori me viene una limusina en la cabeza, pero yo no lo sé. Claro. ¿Sabes? Efectivamente, aquel día yo estaba en casa de mis padres con la bichisuas, la tortuga. Mis padres tienen una tortuga que se llama bichisuas. Estaba ahí como jugando con ella, tal. Nos habíamos pegado una siestaca que flipas con la Leyu. Y mirando por la ventana, aparca una limusina blanca que ocupa toda la puta calle, ¿vale? Y de la limusina bajan el Pato Donald y Mickey Mouse, ¿vale? Y empiezan a entrar niños. Estos no son nombres de guardaespaldas. No. Son 2 muñecos gigantes, vale, pero chungos. Esto es guay. Chunguillos. Vale. Y empiezan tal. Entonces salgo al balcón y ya me hacen un bajaos que nos vamos. Con ¿vale? La voz del Pato Donald. Exacto. Y entonces os podría explicar lo que viene ahora, os lo podría explicar, pero es que una vez lo escribí y es tan chulo escrito que creo que os lo voy a relatar con música de fondo, ¿vale? En la calle, una limusina Lincoln Town Car blanca tiene secuestrada la atención de los vecinos. El pequeño Belkan aplaude subido los hombros del sicario soviético del chaleco. Mickey Mouse y el Pato Donald pasean sus cabezas gigantes de peluche entre la multitud que se agolpa frente al coche.
La madre de Belkan nos saluda desde la limo y nos hace gestos para que bajemos. Leia y yo tratamos de domar el alboroto que la siesta ha dejado en nuestras melenas. Nos despedimos de la familia y bajamos corriendo a la calle. A Belkan y a Anka se les ilumina la cara al ver a mi hija. Cosmin el gordo me mira de arriba abajo y me saluda con la cabeza. Respondo con el mismo gesto. Su mujer se acerca y me planta 2 besos. Me comenta que la limusina es solo para niños y le digo que no hay problema, que lo seguiré con mi coche. Cierro la cola de automóviles que escoltan al Lincoln. Formamos una caravana que no supera los 30 km por hora y que entorpece el tráfico grotescamente. Pero en el barrio todo el mundo sabe quién va dentro de la limusina. A nadie se le ocurre protestar. Los conductores que en cualquier otra circunstancia gritarían y golpearían el claxon con violencia, asienten y saludan, como soldados norcoreanos. Tras 15 minutos de paseo, llegamos a un antiguo polígono, con naves industriales de 2 plantas. La limo blanca se detiene frente a una de las antiguas fábricas reconvertida en un chiquipark de bastante éxito en la zona. Las puertas se abren y escupen una legión de niños comandada por Belkan y Leia. Entramos en el local. Los altavoces bombardean canciones infantiles remezcladas con bases techno. Es desagradable. El interior es inmenso y en un primer vistazo cuento 3 castillos hinchables, 2 camas elásticas king size y una piscina de bolas en la que me encantaría retozar. También hay futbolines, un billar para niños y una pantalla gigante con una animación en bucle con el texto La Multi-Ani. Tengo la sensación de haber entrado en una dimensión paralela. La iluminación discotequera me desconcierta y soy incapaz de entender a ninguno de mis interlocutores. Yo asiento con educación y me dejo llevar. Acabo con el culo en uno de los extremos de una mesa infinita llena de botellas de Moet Chandon, guisos varios y bandejas con pavos enormes como los de Acción de Gracias. Es tan excesiva que no puedo dejar de pensar que ha sido diseñada para que otro clan mafioso la tirotee con armas semiautomáticas. Imagino los trozos de patata, cristal y pavo saltando por los aires con el impacto de cada bala. Todos los comensales absorbiendo las ráfagas de munición en sus pechos, sangrando y agitándose como muñecos de trapo. Visualizo a Cosmin volcando la mesa, tratando de poner su culo gordo a cubierto, dando indicaciones y disparando una Beretta 9 milímetros plateada por encima de la madera volcada. Sería terrible y flipante a partes iguales, sobre todo si consiguiera salir ileso para contarlo. Se me acerca el sicario soviético. No habla, tampoco parpadea. Me enseña una de las botellas de champán que lleva en la mano y le digo que no gracias, que prefiere una Fanta naranja. Gira sobre sí mismo y se dirige a la barra con tiradores de cerveza que hay al otro lado de la mesa gigante. Vuelve en unas pocas zancadas y me entrega la lata y un vaso de plástico transparente. Le doy las gracias y él me devuelve el mármol que es su cara. La música sigue a todo trapo y mi hija ya tiene los carrillos colorados de correr, saltar y reír. Recupera el aliento, sentada frente a un adolescente que interpreta Campanilla y que maquilla a los críos pintando animales con sus caras. No ha dado tiempo para que aplauda la audiencia, pero Ya, vamos a tío, aplaudir podías este hablar, es verdad, recitado. lo he pensado. Vamos a aplaudir este recitado con tarantela. Por un lado he pensado, molaría que aplaudieran, pero no están aplaudiendo. Con lo cual... Hay con lo cosas cual- que no se pueden exigir. Y he pensado, tira Hay la, cosas que tira, no se pueden exigir. he pensado, tira la cortinilla. Y entonces ha sonado un poco más de tarantela. y tú, que eres un tío empático, has dicho, qué chula la tarantela. para intentar llenar el espacio del fracaso. Total. No ha sido fracaso, ha sido muy bonito, ha sido rapsódico. Joder, y- tío. Es que es uno de los días más increíbles de mi vida, os lo aseguro, tío. Nunca he visto nada igual. Entonces, yo ahora os traía una menestra de nazis, pero como no Por cierto, quiero- perdón, un inciso. Y esto, perdón. No puedes interrumpir a alguien que ha Sí, dicho sí. menestra de nazis. Es O verdad, sea, es verdad. hay muchas Perdón, preguntas. Menestra- Hay muchas preguntas detrás. Has dicho menestra y me he acordado que cuando ¿Qué acabó- tenías ganas de comer tú la No, menestra? perdón. Luego tiraremos una cortinilla porque me estoy metiendo en su bloque. Al acabar ese puto cumpleaños, nos pusieron a todos los invitados. Yo era el único nacional, por supuesto. Nos pusieron en fila y nos dieron bolsas grandes de Mercadona y nos llenaron de pastel, de Buah, me encanta trozos eso. de pavo y todo el mundo, tío, toda esa peña, tío, de ese clan mafioso, todos me decían, tu padre es el mejor. Dale recuerdos de nuestra parte. ¡Guau! ¡Respect! Hicieron Total, un show de total, respect totalmente. al pastelero. Y me dieron bolsaca para mí y bolsaca para mis viejos, tío. Muy bien, flipante. Vale, pues yo tengo una menestra de nazis, pero tengo muchas cosas de nazis. O sea, podría estar explicando cosas que nos han pasado con nazis, pero quería hablar de dos. Una es jocosa y la otra es luctuosa, así que voy a hablar solo de la jocosa. La luctuosa la dejamos para el próximo capítulo. Vale. Y así terminamos en un 1.30 brillante que van a agradecer la gente del Ascrit. Esto nosotros lo llamamos recuerdo de corroscada o un subtítulo que no puedo decir porque estropea el chiste, ¿vale? Esto es sucedió un mediodía de mayo de 1988. Éramos 5, el Gusi,
el Seda, teníamos 17, ¿eh? Es lo que te iba a decir, menores de edad. Bueno, yo creo que tenía 17 y ellos 16, porque yo tengo un año más. El Gusi, el Seda, el Usera y el Oscar. Ellos 4 eran skins de trapería, skins con camisas de sus padres, o sea, y bombers del ejército español, bolsudas, todo mal, kickers, todo mal organizado, gorras planas del abuelo de alguien muerto. Buena intención, mal look. Y yo era mod, pero también mod muy primigenio y un poco como lo que decía el otro día, como si me hubieran metido en una humana por una puerta y yo he salido por la otra después de tropezar con todos los colgadores. O sea, había una cierta confusión estética. Pero skins y mods de trapería es como un poco adecuado y pertenecíamos a una agrupación recreativa Soul Ska que habíamos formado recientemente y se llamaban Laughing Loafers. Nosotros, en aquella época lo pronunciamos Laughing, pero es Laughing Loafers, ¿vale? Laughing Loafers. Laughing Loafers, sí. Loafers. Ah, loafers. Loafers, como el zapato también. Nos íbamos a Manresa a ver a los Corroscada, ¿vale? Que era un grupo de medio ska y rollo punky que nos molaba. Los que hacían Torero, que era el hit era Torero. Y nos subimos en un tren para ir a Manresa. Llevamos, recuerdo, una bota de vino, que es una de tantas ideas geniales que tenía yo por aquella época, con el logo de la agrupación pintado en rotulador en la bota, tío. Que es de sofisticación máxima, es máxima sofisticación Baix Llobregat. Y llegamos ahí como ya mareados porque éramos pequeños y pese que empezamos a mostrar síntomas de una ingesta prodigiosa, vino caliente en el carrilet es jodido, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a Manresa a media tarde, yo hice lo que ahora podría decir que fue una extravagancia, pero que mis amigos definen como un antojo de notas de mierda. O sea, de ser un puto notas, les dije que tenía que comer caracoles. O sea, que era imperativo para mí aquella noche comer caracoles. Y empezamos a preguntar, con las pintas que llevamos, a la gente por la calle dónde se puede comer caracoles en este pueblo. Entonces nos encontramos a un punky enorme, como de torso piramidal. Era como el Diablo Tasmania, pero sobredimensionado, mucho más grande, ¿vale? Y le preguntamos dónde se podía comer caracoles y el tío nos dio como unas indicaciones. No pareció extrañarse por la pregunta, ¿vale? Y nos dio unas indicaciones para que encontráramos el bar, ¿vale? Fuimos a buscar el bar y estuvimos bastante rato en una búsqueda infructuosa y no encontramos el bar de ninguna de las maneras y dijimos, bueno, pues a la mierda, no hay caracoles, Kiko para hacer el nota y vámonos al polideportivo donde tocan los Corroscada. Cuando llegamos al polideportivo, el ambiente estaba electrificado. ¿Vale? Había mucha gente, tío, preparada para algo que no era un concierto. Y ya vimos claro que estaban pasando cosas raras. Y alguien que conocíamos, algún skin de Manresa o algún red skin, alguien nos dijo, ¿dónde os habéis metido? Temiendo que nos hubiera pasado algo fuera. Wow. Cosa que no es la frase. Pensaba que era, necesitamos 4 o 5 más. No, espera, voy ahí, ¿no? Y le dijimos, pues tal, no, pues estábamos buscando caracoles, tal. Me encanta esta idea, ¿eh? Estaba buscando, con las bolsas de plástico. Buscando caracoles en el bosque. Claro. En el bosque. Claro. Y le dijimos, no, hay un punky nos ha enviado. Y el tío, ¿un punky? ¿Cómo era? Y nosotros, pues era como alto, tal, así como una pinta así como cuadrado y tal, pero así como grande y feo. ¿Grande y feo? Hostia, ya sé quién es. Seguro que se ha mandado al bar de nazis. Habéis tenido suerte. Y nosotros, ¿cómo? ¿Hay punkis nazis? En Manresa, primera noticia, esto no había aparecido en el telediario, o sea, que había punkis nazis allí, nosotros no lo sabíamos. En el ambiente electrificado empieza el concierto, 2 canciones, Riot, hay una Riot, hay una nueva Riot, y de golpe hay como un tumulto en la puerta, peleas, nosotros salimos borrachos y como pollos descabezados, y nos dirigimos con ese rollo que tienes de niño, que es, en lugar de huir del peligro, directo a él. Al centro, claro. Pero solo por motivos lúdicos, tampoco pasa, ¿sabes? O sea, es en plan, ¿dónde está el jaleo? ¿Dónde está Travel? Que es un poco, a ver, ¿no? Travel, ¿no? ¿Dónde está el jaleo? Pues yo voy a ver el jaleo, ¿vale? Cuando llegamos al jaleo, nos encontramos a un tío que nos dice, tios, què feu que no lluiteu? Ens estan trencant la cara, tios. Que era, a ver, es una pregunta legítima, primero ¿dónde habíamos estado? Una pregunta legítima. Y segundo, también redundante, pues su cara era una máscara sangrante. O sea, la acababan de jumar muy severamente y su faz hablaba por sí misma. Y entonces, estábamos debatiendo si ir a Lluitar. Lluitar no nos apetecía a saco. O sea, no, y tampoco éramos la peña que hubiera salvado que hubiera dado un distinto desenlace a la trifulca, ¿sabes?
Así que... No erais los 4 fantásticos. No, éramos 5, yo peor, yo era Total. el Xavier, no sin los poderes. Total, yo era un inválido sin los poderes mentales. No, poderes mentales sí que tenía, es verdad, pero no para mover cosas. Y otro tipo, retóricos. Ah, pero ibas a decir, solo era capaz de mover una cosa con mi mente. No, era capaz De levantar solo hablar, todo el rato hablar. Claro. Y de golpe estamos debatiendo qué hacer cuando era un polideportivo que estaba rodeado por una especie de barranco, ¿sabes? El típico barranco Sí. extrarradiero de la época, Sí, sí. que habían cortado un trozo de montaña como Para hacer el que un- corta un pastel y para ahí hacer habían un metido un poli. polideportivo. Y de la cima del barranco vimos que se juntaba como una cohorte de heavies, Hostia. heavies, Tío, esto es como en las pelis del oeste. nazis con rocas. ¿Cómo? Heavies nazis con rocas. Te lo vuelvo a repetir. Eso es una canción de Alcalá Norte. Heavies nazis con rocas, igual que en el momento del cíclope en el Ulises de Kirk Douglas, o sea, un Sí. montón de peña tirando rocas desde arriba a los que estábamos abajo y las rocas se estrellaban al lado de nosotros, que nos tuvimos que poner todos pegados contra el polideportivo. Y aparte que se veía que eran heavies, ¿sabes? O sea, no era un barranco tan alto, o sea, se veía que eran heavies. También era incongruente. O sea, todavía no habíamos asimilado la presencia de punkis nazis. ¿Heavies Heavies nazis? nazis. Un momento, también empezamos a sospechar, todo el mundo es nazi en Manresa. Total. Iba a decir, también los polis son nazis, pero es que los polis siempre son nazis. Eso ha sido una mala comparación, no digna de mí. Total. Y, bueno, y luego, da igual, la O noche... sea, hay tantos nazis en Manresa que les gustan otras cosas. Claro, O sea, tío. los nazis dicen, pues... Partes del nazismo, pero te gusta Michael Schenker Group o lo que sea. Total. O Rat. Total. Vale, y luego la noche se difuminó de diversas maneras y después, durante años, entre la temulencia y los apetitos narcóticos que algunos de nosotros teníamos en la época, pensé, esto a lo mejor me lo he inventado, ¿no? O nos lo hemos inventado todos. O yo qué sé, la típica historia que se ha magnificado, porque como a los del Valle de Obregón nos gusta alargar, inventarnos cosas, pues a lo mejor no lo hemos ido magnificando. Cada nueva historia que hemos explicado en el Colacao, esto se ha ido convirtiendo en que, ¿sabes? Había un tío de procedencia dudosa ahí encima tirando una piedra y se ha convertido en 25 heavies con rocas. Es posible, ha pasado antes. Hasta que me compré un libro que se llamaba Capagui Pujol, escrito por Johnny Johnny Destruye, que era como una crónica del punk y del hardcore en Barcelona, pero desde un punto de vista desde el más político y ocupa. Y en una reseña de un concierto de Menstruación de 1988, dijeron ja que estàvem en zona perillosa per la presència dels punks i heavies nazis. Oh, wow. He ahí la prueba Escrito, de que no ¿eh? soñé nada de esto. Los punkis y heavies nazis existieron y fueron el azote del Bages durante 1988. Pero cuéntame, o sea, ¿cómo te quedaste cuando leíste eso, tío? Fue como una iluminación. Total, dije, Es muy guapo. me siento validado. El libro me habla. Ratificado, tío. Qué guapo, Claro. tío. Tío, Vale, esto es magnífico. ya hemos acabado. Sí, Recordar a todo el yo mundo. tenía un fragmento triste que contaré en el siguiente capítulo. Vale. Y el fragmento triste, si lo llego a explicar, venía con un final esperanzador que era que en el próximo episodio voy a explicar la noche en que me cagué en los pantalones. Con lo cual Total. se nivelaba un poco Es una buena manera de acabar. la tristeza se nivelaba con la escatología. Es muy guay. Y la humillación personal. Recordar a todo el mundo que tanto que está en la sala como que nos está escuchando o viendo que este es el primer volumen de Pop y Criminalidad Local, que vendrá una segunda parte con el resto de crímenes de Kiko y los míos propios. Recordar también a toda la peña, a toda la army madrileña, que el 10 de abril vamos a actuar a Madrid, que haremos Jesús. Haremos Jesus en Madrid, sí. Que necesitamos que compren entradas para poder hacer un show digno. Vamos a ir también el 18 de... tenemos mucho tour, ¿eh? El 18 de abril estaremos en Carballo, en Galicia, en un show abierto... Creo que Del Festival Interplay. Del Festival Interplay, correcto. Creo que hay que conseguir entrada gratuita mediante un link que os compartiremos, pero estad atentos. Y sobre todo a la Army sevillana, que también esté al caso porque el 30 de mayo bajaremos. Y bueno, a la Army sevillana y andaluza en general, porque solo vamos a poder ir a Sevilla, con lo cual que todo el mundo se acumule allí, como los nazis. Y el 2 de mayo pinchamos discos. Ah, correcto, es verdad. Hostia. Pop y Muerte Disco Móvil en Hostia, el bar cuántas cosas. Sideral. En el Sideral, montaremos un Sideral en el Sideral. 2 de mayo, ¿eh? Perfecto, lo has hecho bello. Pinchando. Lo has hecho bello, eso, pinchando discos. Hazte Patreon, Patreon, hazte Patreon.
Muerte.